El personaje principal, Eyun, finalmente pudo configurar el dispositivo mágico correctamente, de lo cual sintió una increíble y esperada sensación de victoria. El chico conectó algunas líneas y el equipo comenzó a brillar, después de lo cual el mecanismo funcionó y se abrió una celda, en la que algo comenzó a brillar. Salió un cristal mágico brillante, estaba encantado. De repente la piedra se precipitó hacia arriba, como una luciérnaga iluminó la habitación. En la pared estaban pintadas guerras demoníacas lideradas por su gobernante. Jun se dio cuenta de que las hipótesis del profesor eran correctas. Sin embargo, en ese momento una chica desconocida le puso un arma en la cabeza y dijo que estaba detenido. La joven dijo que no tenía derecho a saquear una tumba antigua. La niña resultó ser una empleada del departamento de dragones llamada Hou Jin, y ordenó a su gente que registraran las instalaciones. Él la confundió con una mujer policía y dijo que era una buena persona y ella se equivocó. Hou reaccionó bastante bruscamente y lo golpeó en la cabeza con una pistola, diciendo que lo dudaba mucho, después de lo cual llamó a sus subordinados a estar alerta, porque esta tumba pertenecía a Andonye. Después de un tiempo, los empleados del departamento informaron que habían descubierto una especie de sarcófago. Satisfecho, Jin dijo que después de tantos años de servicio, finalmente había encontrado un tesoro. Jun notó que, de hecho, este era su hallazgo. En ese momento, alguien arrojó una granada a sus pies, de lo que la niña se apresuró a informar a todos. Un momento después, se produjo una explosión y todo en el área comenzó a humear. Aún así logró empujar a Hou a un lado. En la niebla que se disipaba, se veían siluetas de personas desconocidas y se podían escuchar sus conversaciones a lo lejos. Cierta chica dijo que si no encontraban esto, su palacio celestial sería destruido. Después de todo, tomó una gran cantidad de tiempo, era Tao Ran. El personaje principal la miraba fijamente y no entendía lo que estaba pasando. La joven, a su vez, ordenó con absoluta calma a su gente que mataran a todos los que estaban en la tumba. Bandidos armados con máscaras antigas se apresuraron inmediatamente a inspeccionar el lugar. Un Jin enfurecido notó que deliberadamente usaron gas lacrimógeno para interceptar a Wanwu. En ese momento, lograron rodearlos y apuntarles con ametralladoras. Jun se dio cuenta de que sus asuntos estaban extremadamente mal. Al fin y al cabo, hoy ya ha sido amenazado 2 veces por personas armadas. Mientras tanto, Tao ordenó a sus subordinados que se llevaran el sarcófago. Luego Ran se acercó al personaje principal y le preguntó si realmente había encontrado este artefacto. Jun pensó que su rostro le era muy familiar y literalmente la miró fijamente. Lo que naturalmente a ella no le gustó. La niña dijo que era extremadamente descortés por su parte mirar a una dama así. Hou le preguntó si nunca había visto a una chica con velo. Él respondió que ese no era el caso en absoluto. De repente, el joven se sorprendió pensando que en realidad se trataba del mismo Tao. En ese momento, uno de los bandidos abrió un sarcófago, dentro del cual yacía una calavera con cuernos, que parecía estar succionando la vida del tipo. Después de lo cual su cuerpo quedó envuelto en un brillo mágico. Todos entraron en pánico y comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones. Segundos después, el hombre literalmente se convirtió en un demonio con cuernos y su ropa hecha jirones. Naturalmente, los bandidos huyeron de él y abrieron fuego con ametralladoras. El monstruo fue objeto de una ráfaga de balas, pero no le hizo daño de ninguna manera. El demonio se enojó aún más y dejó escapar un fuerte rugido, como si la tumba temblara. Después de lo cual el monstruo corrió hacia ellos, derribando a todos a su paso. Los bandidos comenzaron a darse cuenta de que sería extremadamente difícil derrotar al monstruo. En cierto momento, el demonio se encontró cerca de Ran y se apresuró a atacarla. En ese momento, los soldados volvieron a abrir fuego contra el monstruo, atrayendo así la atención. Finalmente, el monstruo amargado se dio vuelta y fijó su mirada amenazadora en ellos. Después de lo cual, con movimientos ultrarrápidos, el demonio se acercó a los tiradores y comenzó a matarlos uno por uno. Como resultado, la habitación se llenó de cadáveres de personas y el monstruo nuevamente se dirigió hacia Tao. De repente, el monstruo con cuernos se inclinó hacia la chica y comenzó a mirar a Ran. Luego, gruñendo amenazadoramente, el monstruo nuevamente se apresuró a golpear a la niña. Pero de repente fue interrumpido por quien apenas sostuvo la tapa del sarcófago y dijo que no se atrevería a hacerle daño. Finalmente, cubrió el ataúd con una pesada losa y declaró que había llegado su hora. En ese momento, el demonio pareció comenzar a ahogarse y golpeó la pared con su mano. Tao retrocedió. Unos segundos más tarde, el monstruo quedó cubierto de mágicas llamas verdes. La criatura gritó de dolor. Ran una vez más miró al joven y nuevamente fue visitado por un sentimiento familiar. Por alguna razón le pareció que había sido enviado para protegerla. La niña recordó a su amado general, a quien Jun se parecía mucho en apariencia. El recuerdo más vívido fue cómo yacían bajo el sakura y mantenían conversaciones sin preocupaciones. El gobernante dijo que la primavera azul de Wanwan había llegado y que él siempre la protegería. También la miró sorprendido.
Sin embargo, los dulces recuerdos fueron repentinamente interrumpidos por Yan, quien decidió aprovechar el momento y atacarla. A su vez, logró bloquear su golpe, lo que fue una sorpresa para Hou. La niña dijo que había llegado el momento de esposar a todos y se apresuró a implementar su plan. Ran instantáneamente ordenó a sus cargos que se retiraran de inmediato, lo cual comenzaron a hacer. Uno de los bandidos dijo que necesitaban llevarse a su amigo, que se había reencarnado en un humano. Pero Yan decidió impedir el rescate de su camarada y se apresuró a alcanzarlos. Sin embargo, en ese momento Tao la atacó con su látigo. Hou logró saltar hacia un lado. La niña notó que nuevamente le arrojaron una granada a los pies. Yan quería arrojársela a Ran. Pero el personaje principal estaba en contra de tal desarrollo de los acontecimientos. En este sentido, se apresuró a empujarla y dijo que se trataba de una granada inusual. Posteriormente, se produjo una explosión en la tumba y los bandidos se apresuraron a salir. Y solo Tao continuó mirando a Yun y encontró similitudes en apariencia con el general. Hou, a su vez, estaba enojada con el joven, lo cual ella declaró furiosamente. Comenzó a pedirle perdón y a decirle que sucedió por accidente. La niña cuidó a los delincuentes que huían y comprendió que ya no podría alcanzarlos. El joven pensó que había llegado el momento de huir y lentamente se dirigió hacia la salida. Naturalmente, no pudo hacerlo, porque el enojado Yan inmediatamente lo alcanzó con una patada en el trasero. Yun notó que ella no debería estar tan enojada y mucho menos lastimarlo. Hou le respondió de manera bastante patética que el que ella arrestó no podría escapar. Después de un corto periodo de tiempo, el tipo todavía fue recogido y llevado a cierta base de tienda. Al no encontrar cerca a esta chica insidiosa, se apresuró a abandonar este lugar, pero en cuanto dio un paso, lo detuvo la desagradable voz de Yan, quien declaró que no podía escapar, agregando que si aún intenta escapar, instantáneamente perderá la cabeza. El joven respondió que aquí el aire estaba limpio y decidió dar un corto paseo. En ese momento, un camión pasó repentinamente entre ellos y el personaje principal tosió por el polvo. Hou dijo que debido a que la salvó en la tumba, ella lo perdona, pero tienen una conversación seria por delante. Yun decidió concentrarse en el hecho de que él realmente la salvó y que ella debería estar más pacífica. Jin lo ignoró y le hizo preguntas sobre quién era realmente y qué estaba haciendo en la tumba de Andonyu. El chico no sabía cómo responderle sin equivocarse y meterse en problemas aún mayores. Decidió jugar con ella y se presentó como un soldado del departamento de dragones con un número de código ficticio. Inicialmente, la joven cayó en su truco y después de decir su número, le preguntó de qué departamento era. Pensando que su truco había funcionado, tuvo más confianza al lanzar a los grandes nombres del departamento y nombró al comandante Guoyao. Después de lo cual, sonriendo maliciosamente, señaló que tendría que escribir un informe a sus superiores, porque ella se había perdido un objetivo importante. Yan literalmente comenzó a rogarle que no hiciera esto, como si estuviera insinuando que podrían llegar a un acuerdo. Yun continuó jugando y afirmó que si ella lo ayudaba a lograr su objetivo, la recomendaría al general. Su plan no funcionó, ya que Hou reveló que ella era la comandante en jefe del departamento, y el general era su padre, después de lo cual le torció la mano al joven. El chico respondió que en realidad era un ciudadano respetuoso de la ley. La dama extremadamente cruel todavía le soltó la mano y dijo que si fuera necesario, definitivamente lo interrogaría. Luego llamó al soldado por radio y le preguntó dónde estaba su transporte. A él le pareció extraño, porque ya debería haber recogido el cráneo del dios de la guerra. Un subordinado le dijo que cierta chica se hizo pasar por ella y robó el artefacto. Todos pensaron que era ella. Hou se puso furioso. Dun corrió hacia el camión y la instó a no dudar en devolver el cráneo del dios de la guerra, porque en realidad colocó un insecto en la tapa superior del sarcófago y podrán determinar su ubicación. Yan inmediatamente ordenó a los soldados por radio que prepararan todo lo que necesitaban y dijo que iba en busca de un artefacto. Luego de subir a la camioneta, la niña volvió a preguntarle al personaje principal quién era. El chico respondió que era un estudiante de la Universidad Arborne y que se llamaba Yun. Luego, con la ayuda de su innovador reloj de pulsera, vio que el objetivo estaba en el puerto. Lo que informó Hou, el insidioso guardián de la ley le instó a que se abrochara el cinturón, porque el viaje no sería fácil. Yan envió las coordenadas a sus combatientes, que ya se enfrentaban a un gran número de bandidos en el puerto. Mientras tanto, nuestros héroes llegaron al lugar. La niña dio la vuelta al camión y frenó bruscamente, después de lo cual le ordenó a Yun que permaneciera en el auto, mientras ella sacaba una pistola y se lanzaba a un tiroteo. Se dio cuenta de que ella era extremadamente brusca e incorregible, y esas personas suelen terminar mal. Apenas bajó de la camioneta comenzaron a dispararle. El tipo se agachó en la cabina. Uno de los soldados de Jin la saludó y corrió a informar de la situación. El subordinado dijo que los bandidos se hacían pasar por gente de su departamento. Hou aún logró golpear al general Tiangong Takfu con una bala, quien claramente no esperaba esto. Sus compatriotas comenzaron a preocuparse por su comandante. Yama, a su vez,
Se limpió la sangre y continuó el tiroteo. Moto declaró que despedazaría al que se atreviera a herirlo. El general estaba furioso. Tao se apresuró a calmarlo para que no se olvidara de la tarea original. Después de todo, primero que nada, le prometieron al Dr. Ren que completarían la misión. Esto significa que deben entregarle el cráneo del dios de la guerra a Sato a cualquier precio. El general Takfu, amargado, se dio cuenta de que en ese momento el helicóptero aún no había llegado. Hay tiempo para matar a estos delincuentes y divertirse, lo que Ran no apoyó de ninguna manera. Pero el extremadamente fanático Yama aún se apresuró a la batalla y comenzó a disparar a los empleados del Departamento de Dragones, después de lo cual comenzó a disparar contra el camión, provocando de todas las formas posibles que Yan luchara contra él. La niña no tenía intención de salir de detrás de la cubierta y pidió a los soldados que también mantuvieran la cabeza gacha. Después de esperar el momento adecuado, Hou saltó de detrás del camión y respondió al fuego contra Moto. Como resultado, el enfurecido Tak se lastimó la mano, pero continuó caminando valientemente hacia adelante. Parecía que le divertía el hecho de enfrentarse a un oponente digno. Ran, a su vez, entendió perfectamente que en realidad estaba actuando imprudentemente. En ese momento, el general Yama se puso a cubierto detrás de uno de los contenedores y quitó el seguro de la granada, el cual posteriormente fue dirigido directamente al camión donde se encontraba Yan. Sin embargo, Yun volvió a llegar a tiempo y una vez más salvó a la niña, lo cual se apresuró a recordárselo, para que contara en su contra en un futuro próximo. Tao vio al joven y se quedó inmóvil. Ella todavía miró los rasgos de su rostro y encontró un parecido sorprendente. El tan esperado helicóptero voló en su ayuda y dejó caer la cuerda. Los bandidos instantáneamente sujetaron el sarcófago. El general Moto gritó que el departamento de dragones tuvo mucha suerte esta vez. Yan, a su vez, ordenó a los soldados que corrieran tras ellos y abrieran fuego. Takfu apuntó a punta de pistola, pero Ran logró golpearle el brazo con su látigo. Así, la bala cayó al suelo a 1 centímetro del asustado tipo. Yama no entendió por qué hizo esto. Tao respondió que el Dr. Ren necesitaba a este joven vivo. Después de lo cual se fueron volando, la enojada Hou se dio cuenta de que había fallado su objetivo nuevamente. Luego, inesperadamente, puso al personaje principal de rodillas y le puso las manos en la espalda para esposarlo. Jin declaró que Yun fue arrestado y que definitivamente descubriría cómo está conectado con los criminales. Mientras tanto, el general Moto y Ran entregaron el tan esperado sarcófago al profesor. Muy contento, corrió fanáticamente hacia él y le dijo que necesitaba abrirlo con urgencia. Yama notó que era peligroso y que había que tener cuidado. Ren respondió que la energía en él ya había sido liberada y ahora no representaba ninguna amenaza, agregando que el tipo que lo abrió primero simplemente tuvo mala suerte, porque simplemente absorbió el poder mágico del sarcófago. Después de lo cual el médico movió con mucho cuidado la tapa superior, la luz se derramó del sarcófago. Tao se cubrió con la mano por si acaso y dijo que estas sensaciones le eran familiares. Ren, a su vez, sacó el cráneo del dios de la guerra y quedó feliz como un niño. El profesor creyó ingenuamente que pronto superaría al propio Zhou Yonzu. En ese momento, el insidioso jefe del departamento de dragones interrogó a instándolo a decir la verdad. El chico seguía diciendo que era un estudiante de la Universidad Arborne y que ella podía enterarse por él. Huo señaló que la primera persona de la comunidad arqueológica de Yonzu nunca tuvo estudiantes. Y si resulta que Yun le está mintiendo de nuevo, pasará el resto de sus días tras las rejas. Naturalmente, el protagonista estuvo de acuerdo y volvió a repetir que no le estaba mintiendo. Al día siguiente, Yan esposó al joven y se dirigieron al instituto. Él le pidió seriamente que se quitara las esposas, ya que otros no las entenderían. En ese momento, uno de los estudiantes lo reconoció inesperadamente y con alegría llamó al adolescente. La niña corrió hacia él y lo invitó a cenar a su casa, donde podrían ver una película. Pero Yun se apresuró a informarle que ahora está muy ocupado con un trabajo importante y no podrá venir a visitarla. La joven molesta preguntó indignada por qué esta chica era mejor que ella y señaló a Hou. Yan, por su parte, decidió solucionar el problema, y mostrando su placa, afirmó que era de la policía. La señora desapareció instantáneamente y dijo que la próxima vez definitivamente no se saldría con la suya. Decidió aprovechar el momento y dijo que estaba convencida de su identidad y podía quitarle las esposas. Hou no se dejó engañar y respondió que podría haberlo planeado con antelación. Acercándose a la puerta del profesor Yonzu, el chico dijo: ahora ella entenderá que le estaba diciendo la verdad. Pero un estudiante lloroso salió corriendo por la puerta y preguntó si realmente habían asistido al funeral de Zhou. El sorprendido protagonista empujó al adolescente y corrió hacia la oficina, donde vio el ataúd de su mentor. El estudiante dijo que había tenido un ataque al corazón. Yun de repente se sintió mal y se sentó en el suelo. Después de lo cual él mismo comenzó a sollozar amargamente, no podía creer lo que había sucedido. Después de cierto tiempo, se llevó a cabo el funeral. En voz baja le dijo a Yuji que había encontrado la tumba del dios de la guerra. En ese momento,
Hou informó que había recibido información que confirmaba su identidad y comenzó a caer una fuerte lluvia. La niña agregó que no pudo contener sus emociones, mostró sus condolencias de una manera sumamente absurda. Jun no pudo soportarlo y la empujó, diciendo que si ella no hubiera sido tan malvada y le hubiera creído en primer lugar, nada habría pasado. Y fue solo por sus métodos incomprensibles que él no regresó a tiempo, luego de lo cual cayó nuevamente al suelo y comenzó a sollozar como un niño. Jan decidió no tocar al chico en ese momento. Uno de los estudiantes le dio el diario del profesor al joven y le dijo que Zhou le pidió que le entregara las notas. Al abrir el cuaderno, leyó que si tenía el diario, significaba que ya estaba muerto. Pidió a su alumno que continuara con su trabajo, porque incluso sin una calavera, el profesor pudo demostrar que el dios de la guerra era un hombre. Jun dirigió su triste mirada hacia la lápida de Zhou y dijo en voz alta que siempre había tenido razón en sus teorías. El curioso Jan le pidió al adolescente que le entregara el diario para que lo revisara. El personaje principal se opuso y golpeó bruscamente el cuaderno del profesor. Luego la miró amenazadoramente y le dijo que de ahora en adelante le pertenece a él. Pero Hou afirmó que su diario podría ayudar al país y por lo tanto tendría que regalarle el libro. Su debate fue interrumpido por el Dr. Ren, quien comenzó a decir que lamentaba mucho haber perdido a su amigo Yonzu. Nadie más podría acercarse a sus conocimientos de arqueología. El amargado Jun dijo amenazadoramente que no lo conocía y que era mejor para él irse de aquí. El profesor vio el diario de Zhou en las manos del chico y asumió que el joven era su heredero. El personaje principal repitió nuevamente su exigencia y continuó ahuyentando a la persona desconocida para él. En ese momento, Jan notó inesperadamente que el médico aún tendría que quedarse, porque es sospechoso de robar bienes nacionales y por tanto debería ser detenido. De repente, Tao atacó a Hou y pidió a Ren que abandonara el lugar inmediatamente. El jefe del departamento de dragones miró más de cerca a la niña y dijo que era ella quien estaba en la tumba. Ran refutó sus conjeturas y respondió que era la primera vez que la veía, tras lo cual sacó su látigo. Jan, a su vez, sacó las esposas y de manera muy convincente la instó a rendirse. En ese momento, Jun se interpuso entre ellos y declaró que no tenían derecho a arreglar algo como esto cerca de la tumba del profesor. La niña lo empujó y dijo que ahora estaba interfiriendo con sus deberes oficiales. De repente el chico se encontró con la mirada de Tao y se miraron de nuevo. El adolescente de repente comenzó a ver doble, su conciencia se nubló. Como resultado, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Hou logró atraparlo. Mientras Ran abruptamente se hizo a un lado y comenzó a hurgar en sus recuerdos. La joven pensaba constantemente en su general, a quien este joven era muy parecido. El guerrero era un comandante extremadamente valiente y nunca temió a la muerte. Siempre fue uno de los primeros en entablar batalla con el enemigo. Y casi siempre prevaleció sobre el enemigo. El general era un gobernante verdaderamente legendario. Una vez destruyó a todo un ejército para rescatarla del cautiverio de los ladrones. Tao corrió alegremente hacia su amado Salvador, anticipando la libertad tan esperada. Y con lágrimas en los ojos corrió a sus brazos. El gobernante también estaba feliz de que ella estuviera viva. El general siempre decía que nunca dejaría que nadie le hiciera daño, porque la seguía a todas partes. Ran no esperaba que caminaría más de 800 millas por ella y que se encontrarían nuevamente. El comandante le dijo que nadie podría separarlos jamás y que él siempre la protegería. Parecía que era un sueño y no una realidad. De repente se sintieron atraídos el uno por el otro. En ese momento, el personaje principal, acostado en el sofá, estiró los labios. Jan comenzó a despertarlo. Se despertó y se dio cuenta con amargura de que en realidad todavía era un sueño. Hou le preguntó si Jun recordaba lo que le pasó antes de ingresar a la universidad. El joven lo pensó y se dio cuenta de que realmente no recordaba ese periodo de su vida que le contó a la niña. El jefe del departamento dijo que descubrieron en la base de datos que era un empleado de su organización. El adolescente empezó a decir que eso no podía ser y que su base aparentemente había fracasado. Jan se acercó a la ventana y dijo que su base secreta nunca comete errores y este caso no es una excepción. Además, las cámaras del instituto captaron un detalle sumamente interesante. No hace mucho Tao estaba en su habitación, el chico literalmente cambió su rostro. Se acercó a la ventana y se aseguró de que estuviera cerrada, lo que significaba que esto no podía suceder. Entonces el joven se sentó en la cama y dijo que él mismo no entendería por qué el rostro de Ran le parecía familiar. De repente se levantó de un salto y dijo que había tenido un sueño extraño con su participación. Hou se sorprendió y lo instó a hablar sobre este sueño incomprensible. Jun informó que en su sueño caminó varios cientos de millas luchando contra bandidos para salvarla. Luego de escuchar su relato, la niña agarró las esposas y el perplejo le preguntó qué estaba haciendo. Jan sonrió y dijo que solo quería traerlo de regreso a su equipo y que tal vez pronto recordaría todo. Después de lo cual ella lo esposó nuevamente y le dijo que estaba detenido. El joven, a su vez, le preguntó si estaba cansada de hacer esto constantemente. Al día siguiente, Jun fue a la residencia de la organización Dragón, donde le informaron que tenía un número de código.
El padre de Jan dijo que durante su formación el chico recibió el título de estudiante excelente, pero desafortunadamente, de repente abandonó la escuela sin explicar nada, que es lo que mencionó Guo Yao. El personaje principal afirmó que por alguna razón no recuerda todo esto e incluso las instalaciones no le resultan familiares. Además, estaba absolutamente seguro de que los estaba viendo a todos por primera vez en su vida. El general le arrojó las cuentas y le instó a comprobar personalmente lo contrario. Al abrir el libro se sorprendió porque realmente contenía sus datos personales junto con una fotografía. Jun no entendía cómo podía ser esto y qué le estaba pasando realmente. Guo Yao también quiso entender qué pasó con la memoria del joven, y por qué uno de los mejores soldados de repente deja el servicio y se adentra en lo desconocido. El joven tiene un fuerte dolor de cabeza. Además, después de 10 años de estudiar en la universidad, nunca se graduó. El general le preguntó cómo había sucedido. El personaje principal respondió que pasaba la mayor parte de su tiempo ayudando al profesor con la investigación y que no tenía a dónde ir. Inesperadamente, Wu anunció que la tumba de Zhou estaba vacía, literalmente cambió su rostro. Cuando preguntó cómo era posible esto, Guo Yao dijo que Yonghie colaboró con su organización. El profesor era su consultor principal y no querría dudar de él. Sospechan de Tiagón, que estuvo en el funeral del profesor, porque lograron hacerse con el cráneo del dios de la guerra. Un Yun amargado declaró que no les permitiría usar a su mentor. Al general le gustó la actitud del joven soldado y notó que su sangre aún fluía por sus venas. Después de lo cual Hou mostró una foto de Tao y dijo que no tenían pruebas para arrestarla y que sabían de su relación. Guo Yao puso su mano sobre el hombro de él y lo invitó a unirse a sus filas nuevamente. De hecho, en este caso podrá llegar al fondo de la verdad e incluso influir en el resultado. El chico decidió unirse a su organización, a la que saludó y anunció. El general se apresuró a notificar al soldado recién incorporado que trabajaría con Yan, lo cual no hizo muy feliz al joven, ya que nuevamente tendría que soportar su intolerable carácter. En ese momento, Hou y Puklia entraron a la habitación y se dirigieron hacia el jefe. Guo Yao le dijo a su hija que le dejaría al adolescente y realmente esperaba que su cooperación fuera fructífera. Inesperadamente, Puklia mostró el deseo de unirse también al equipo. Tiagonga se llevó a su familia por sus terribles experimentos y quiere vengarse de ellos. El general, a su vez, le permitió hacer realidad su venganza, diciendo que la justicia debe llegar a todos. Después de lo cual Hou suspiró profundamente y dijo que contaba mucho con ellos. El equipo recién formado lo saludó y le aseguró que todo iría de la mejor manera posible. Quería recuperar la memoria y comprender todo para poder castigar a quienes estuvieron involucrados en la muerte. Después de un tiempo, Jun fue a la biblioteca de Zhou, donde comenzó a estudiar sus notas. El joven quería encontrar al menos alguna pista de Yonghie sobre el cráneo del dios de la guerra. Wadles se acercó a Jun y le dijo que nunca habría podido lidiar con esta pila de libros. Jan comenzó a instar al adolescente de todas las formas posibles y a preguntarle si había encontrado algo. El personaje principal la instó a no hablar del gran arqueólogo Zhou en ese tono delante de él. Hou agarró las esposas y dijo que si se portaba mal, lo arrestaría nuevamente. Mientras miraba los libros, respondió que no quería captar su maldad. Wadles les pidió que se calmaran y se concentraran en su trabajo, de lo contrario no tendrían éxito. Después de mucho tiempo, Jan estaba perdiendo toda esperanza. Sin embargo, Jun gritó que había encontrado la información necesaria. La niña inmediatamente preguntó de qué estaba hablando exactamente. Dijo que previamente se habían excavado huesos de manos similares y se utilizó un dispositivo para extraer energía de ellos. Que se encuentra en Dubái. Hou afirmó que definitivamente necesitan ir allí para no tener tiempo de escapar. Mientras tanto, el médico seguía realizando sus locos experimentos. Sin embargo, nunca pudo lograr el resultado requerido, lo que solo enfureció aún más a Ren. Le molestaba el hecho de que no podría superar al difunto Yonghie. Tao notó que Zhou había dedicado toda su vida a esta investigación y por lo tanto no tendría éxito tan pronto. El médico la instó a no ser inteligente, porque conocía al profesor mejor que ella. Inesperadamente, Ren descubrió que esta instalación podía extraer energía de huesos inusuales. Se alegró como un niño, creyendo ingenuamente que esta vez podría superar a Yonghie. Ran notó que solo tenía 3 meses para hacer todo bien, ya que no debe defraudar al médico, de lo contrario sabe lo que le pasará. A Ren no le gustó el tono de Tao y dijo que podía arreglárselas sin este dispositivo. La niña notó que en este caso conviene quitarlo porque ocupa demasiado espacio, añadiendo que deberían darse prisa y partir hacia Dubái lo antes posible. Después de lo cual se fue con el general Takfu. El médico solo la atendió con disgusto. Estaba extremadamente molesto por el hecho de que la chica arrogante decidiera jugar con él. Después de un tiempo, Wadles y Jim volaron en helicóptero hasta el lugar de aterrizaje de un lujoso edificio sobre el agua. Después de lo cual se apresuraron a bajar a la gente que los esperaba en Dubái. Un árabe extremadamente amigable los saludó con una sonrisa amistosa. El protagonista notó que ellos, a su vez,
Estaban llenos de entusiasmo y también los saludó. Sin embargo, el hombre pasó junto a como si no lo hubiera notado y se dirigió hacia Wo. Habiendo comenzado a felicitarla, Yan, como siempre, no fue educado. La niña instantáneamente presionó su rodilla contra el estómago del árabe y lo instó a no acercarse demasiado a ella. El jeque, perplejo, señaló que esto era solo hospitalidad y que debía respetar su cultura. La señora, extremadamente maleducada, lo apartó y respondió que no estábamos hablando de ninguna cultura. El hombre dijo que por alguna razón desconocida ella era demasiado fría con él. Jun le preguntó a Wadles quién era. El tipo respondió que era un rey llamado Karl y un día Hou lo arrestó por revender artefactos. Yan recurrió a su truco tradicional, sacó unas esposas y empezó a agitarlas en la cara del árabe. El jeque inmediatamente dijo que lo había entendido mal y la muchacha la instó a ir directo al grano. Karl sonrió y dijo que cualquier palabra que ella dijera era ley para él y les pidió que lo siguieran. Después de lo cual los condujo a una habitación lujosa y declaró que esta habitación había sido preparada especialmente para ellos, agregando que esta habitación debería ser de su gusto. La habitación realmente se veía rica. Quedó asombrado por la belleza del interior, del que empezó a hablar con admiración. Karl se sentó en el sofá y les animó a que se sentaran y se sintieran como en casa. Satisfecho, Jun literalmente se dejó caer sobre el suave sofá y notó que era mucho más cómodo aquí que en el helicóptero. El árabe fue al grano y dijo que pudo localizar el dispositivo que necesitaban. Mostró la cerradura del propietario Inco en la pantalla y dijo que allí había seguridad las 24 horas y que también había un dispositivo de infrarrojos. Al propio Inco le encanta bailar y no lo oculta, además, es afroamericano. Y solo las chicas hermosas pueden visitar su castillo. En ese momento Karl miró a Hou y sonrió. Estaba extremadamente sorprendido de que Jin hiciera tal cosa y sedujera a este personaje. Después de eso, nuestros héroes se cambiaron de ropa y comenzaron a inspeccionar el territorio del castillo. Pero nunca encontraron a los guardias. Wadles no estaba contento de tener que usar esos incómodos smoking. La niña notó que ella misma no estaba encantada con este vestido, pero si el plan no funcionaba, tendrían que recurrir a uno de repuesto. Jun y el chico naturalmente estuvieron de acuerdo con el capitán y notaron su atractivo. Hou les agarró la cabeza y les instó a tomarse la tarea en serio. Los chicos empezaron a bromear, lo que no gustó a la joven, quien les ordenó ponerse manos a la obra. Wadles les pidió que esperaran y comenzó a hurgar en su bolso. Luego sacó unas gafas innovadoras y dijo que por el momento se trata del dispositivo de más alta tecnología. El personaje principal señaló que se trata de un dispositivo realmente inteligente para tal misión. Con la ayuda de gafas, vieron lo protegido que estaba el castillo. Había sensores de seguridad literalmente por todo el edificio. Yan aseguró al joven que un sistema de seguridad así siempre tiene un punto débil. Luego señaló una de las torres del castillo, donde se encontraba la fuente de alimentación para todos los sistemas de seguridad. Wadles inmediatamente sacó un rifle de francotirador y disparó a la fuente de energía. Como resultado, todo el sistema se vino abajo y los sensores no funcionaron correctamente. El soldado suspiró aliviado, porque comprendió que si hubiera fallado, la misión habría sido un fracaso. El capitán Wu luego ordenó a la tripulación que se dirigiera inmediatamente al interior del castillo, donde Inco ya conocía su presencia, esperaba encontrarse con los perturbadores de su paz. Los huesos de su mano eran visibles como si hubieran sido radiografiados. El chico estaba entusiasmado con la próxima diversión. Mientras tanto, el equipo liderado por Jin se acercaba a un enorme edificio. Jun notó que todo iba muy bien. A la niña también le pareció extraño, pero aún así le ordenó al joven que no agravara la situación. El personaje principal estaba inquieto, de lo que seguía hablando incansablemente. Hou afirmó que entendía su paranoia ya que esta era su primera tarea. En ese momento, una enorme mano de agua surgió del lago y se dirigió hacia ellos. Pero aún así logró alejar a la niña en el último momento, salvándola así una vez más. Wadles instantáneamente comenzó a disparar a la mano mágica de agua, pero no logró causarle ningún daño. El adolescente agarró su arma y la bajó, diciendo que era inútil, porque es algo así como el cráneo del dios de la guerra y las armas de fuego no le harán daño. Yan preguntó si era la misma mano de la que estaba hablando. El joven respondió afirmativamente. Realmente le pareció muy extraño a Hou, porque no hace mucho tiempo Jun pudo entrar solo a la tumba. En ese momento, el chico cruzó los dedos de una manera característica y murmuró algo en voz baja. Un momento después, apareció un círculo dorado mágico. Wadles y Yan quedaron sorprendidos por sus habilidades. El adolescente dijo con confianza que se trataba de una técnica de sellado de Feng Shui, después de lo cual cayó de rodillas y colocó las palmas de las manos en el suelo, tras lo cual aparecieron líneas mágicas. Después de un par de segundos, la mano de agua se colocó en el cilindro mágico dorado, y luego se convirtió por completo en un pequeño charco, eliminando así la amenaza. La niña de repente le dio una bofetada en la cabeza y le preguntó amenazadoramente por qué no había usado sus habilidades antes. Jun le hizo una contrapregunta,
¿No se había encontrado con algo como esto antes? Hou decidió recordarle al propósito de la misión que necesitaban detener a Teagonga y devolverle la calavera. En ese momento, Inko miró por la ventana y vio a sus invitados no invitados. No esperaba encontrarse con un maestro de Feng Shui. El hombre se dio cuenta de que necesitaba tomarlos más en serio y no subestimar al enemigo. Carls comenzó a asegurarle a Inko que solo estaban aquí para tomar el cráneo de la guerra. Decidió hacer concesiones, porque gracias al árabe pudo conseguir un pincel mágico. Un par de segundos después, la entrada principal se abrió repentinamente frente al equipo Wu. Los soldados extremadamente sorprendidos caminaron con cuidado dentro del castillo de Inko y miraron a su alrededor, dándose cuenta de que ese no era el caso. Jin decidió averiguar qué usaba el joven para sellar la mano de agua. Él respondió que era una técnica de Feng Shui que constaba de 5 elementos. En ese momento, se sorprendió pensando que nunca antes había estudiado esta habilidad. Pero al mismo tiempo la conocía. Yun los instó a estar en guardia, porque este castillo podría esconder muchos secretos. De repente, Inko salió a recibirlos y les dijo que no esperaba invitados tan temprano. Después de lo cual les pidió perdón por su mala educación y esbozó una sonrisa maliciosa. Sin embargo, instó a todos a no acercarse a él, ya que de su mano emanaba una energía sospechosa. El hombre notó que era bastante difícil implantar la mano en el brazo. Luego los llamó a continuar la diversión nuevamente y atacó con un rayo mágico. El personaje principal una vez más se apresuró a utilizar su técnica de Feng Shui. Bloqueó el golpe del confiado Inko con bastante dolor. Hou, de una manera inusual, se preocupó por Yun y con mucho cuidado tomó su mano. Después de lo cual el extraño hombre los instó a ir a la sala y sentirse como en casa. Sorprendido, notó que le estaba mostrando hospitalidad de una manera muy extraña. Al entrar, Hou vio artefactos antiguos de Wakasia en forma de grandes estatuas. Inko le preguntó al chico si realmente era un maestro de Feng Shui, ya que esta técnica era más fuerte que su pincel mágico. En ese momento, el jefe del departamento de dragones de repente sacó una pistola y le apuntó. Luego dijo que fue arrestado y acusado de robar reliquias culturales. Inko levantó las manos y dijo que la consideraba su invitada que había venido a su baile. Yun bajó su arma y afirmó que las armas de fuego no funcionarían contra él. Su mano es capaz de controlar todo tipo de elementos y las balas no le harán daño. El dueño del castillo se rió y dijo que este joven era extremadamente inteligente, y les pidió que esperaran la calavera del dios de la guerra. Yan no entendía cómo podía saber de esto. Agregando que no podía esperar por este momento, el equipo Wu pensó que era extraño. En ese momento, Carls bajó las escaleras y saludó a los invitados. Después de lo cual el personaje principal y Pukli abandonaron la oficina y fueron directamente al baile. Dijo que era en vano dejarlos solos. Mientras tanto, Yan presionó al árabe contra la pared y le preguntó si había decidido traicionarla. Carls, a su vez, afirmó que no la traicionó y que ella lo entendió todo mal. Hou de repente golpeó la pared, el tipo logró esquivarlo. La chica enojada pidió la verdad, el árabe asustado dijo que Inko lo obligó. La señora enojada dijo que si él le mintiera lo enviaría de nuevo a la cárcel. Inesperadamente, el hombre admitió que cuando ella lo arrestó por primera vez, se enamoró de ella. La niña no esperaba esto y le ordenó que no dijera esas cosas. Como ella ya sabe, colecciona artefactos. Sin escuchar hasta el final, la desequilibrada joven lo agarró nuevamente y le dijo que ese no era motivo para traicionarla. El tipo pidió que le dejaran terminar que Inko es su preciado cliente y accidentalmente vio información sobre el dispositivo. Ese día estaba mirando diamantes y quería comprarlos, ya que siempre había tenido ansias por esas cosas. En ese momento, Carls estaba mirando este dispositivo y el chico le preguntó si tenía un producto único. Algo parecido a una mano mágica, o algo parecido, pero el árabe respondió que ya no tenía nada parecido y que, si aparecía, sería el primero en enterarse. Inko vio el libro que estaba hojeando y afirmó que este dispositivo estaba destinado a artefactos inusuales. Luego de lo cual lo empujó, el tipo cayó al suelo y dijo que esto era por el cráneo del dios de la guerra. Hou estaba furioso, porque en realidad fue él quien le habló del coche. Carls respondió que no tenía otra opción. Al escuchar algo de ruido, Inko preguntó qué estaba pasando allí. Yun sonrió y dijo: Jin está practicando sus técnicas. Un momento después, un árabe frenético salió corriendo por la puerta y empezó a pedir ayuda. El hombre le pidió que se diera prisa y tomara asiento para no perderse el espectáculo. Un Hou enojado salió tras él y dijo que Carls le contó todo a Inko. El personaje principal suspiró profundamente y dijo que no sería fácil lograrlo. En ese momento, el dueño del castillo llevó al árabe a la habitación y lo presionó contra la pared, preguntándole por qué aún no le habían traído el cráneo. Carls, asustado, empezó a decir que no dependía de él, sino de esa gente. Luego dijo que ella tenía otro tesoro como consuelo, tras lo cual se metió la mano en el bolsillo y sacó un guante, diciendo que lo encontró al lado de su mano. Naturalmente Inko se interesó. El hombre instantáneamente le arrebató el guante de las manos y dijo nerviosamente que ahora le pertenecía.
Al ponérselo, afirmó que ya sentía su poder. Carls notó que fue creado para el dueño de un cepillo mágico. Después de lo cual comenzó a lucirse y a decir que este guante es realmente hermoso. Sin embargo, un momento después, Inko sintió un dolor salvaje en su mano. El guante literalmente le apretó la mano. En ese momento se desplomó en el suelo y dijo que lo mataría. El árabe solo sonrió como respuesta. Luego dijo que este guante le sirve de aislamiento y ahora sentirá plenamente su poder, agregando que era solo su rata de laboratorio. De repente Carls le pisó la mano y el dolor se volvió insoportable. El jeque, con toda tranquilidad, sacó un cuchillo y declaró que, en realidad, este cepillo le pertenecía solo a él. Inko le rogó que no hiciera esto, pero el árabe le cortó la mano a sangre fría. Carls terminó el trabajo y sentándose en el sofá, notó que había olvidado quién lo hacía tan poderoso. Después de lo cual se quitó el guante y giró el cepillo mágico en sus manos, dándose cuenta de que ahora él era su único dueño. El jeque se acercó al cuadro y lo movió, dejando al descubierto una caja fuerte detrás, que no hace mucho también le pertenecía. Después de mirar a su alrededor y asegurarse de que no hubiera nadie cerca, escribió la contraseña. Como resultado de lo cual se abrió una habitación secreta frente a él. Carls se apresuró hacia su destino. Creyó ingenuamente que el mundo caería a sus pies y que a partir de ahora la vida cambiaría drásticamente. Y la inaccesible Jan se convertirá en su fiel esposa, con la que el árabe ha soñado durante tanto tiempo, mientras que la instalación que buscaban estaba en realidad ante sus narices. El angustiado jeque se apresuró a colocar el cepillo en el dispositivo apropiado. Luego, ordenando sus pensamientos, sacó un cuchillo y se arremangó la manga de su mano izquierda, después de lo cual le cortó la extremidad de manera extremadamente dolorosa. El proceso no fue fácil, y después de un par de segundos, Carls metió la mano en el coche y el dolor le atravesó el cuerpo. En ese momento se produjo una explosión y una de las paredes metálicas quedó deformada. Al final resultó que Takfu cavó un túnel desde el otro lado y disparó un lanzacohetes contra la pared. Nunca logró el resultado requerido, lo que lo dejó extremadamente decepcionado. El general Yama se puso en contacto con Tao y le informó que había llegado a una pared de metal y que su objetivo podría estar detrás de ella. La niña respondió que ellos, a su vez, lograron entrar al castillo. Mientras tanto, el baile estaba en pleno apogeo. Houye, bailando. Ordenaron al joven que no mirara en dirección al médico. Ran instó a Moto a continuar atacando la pared hasta encontrar la entrada. Naturalmente, Takfu continuó disparando misiles contra la barrera metálica. Parecía que todo el castillo temblaba. Carl se puso nervioso y comenzó a ajustar mentalmente el dispositivo. Jun escuchó un rugido y asumió que era un terremoto. Jan estaba seguro de lo contrario. Entonces vi al Diar. Renitaba apresurándose a abandonar el banquete. Hou dijo nerviosamente que tenían que arrestarlos y devolverle el cráneo al dios de la guerra. Ran y el médico entraron a la habitación de Inko y lo encontraron muerto, con la mano cortada. La niña contactó instantáneamente a Moto y le ordenó que dejara de disparar a la pared ya que habían encontrado la entrada. Hou y el personaje principal corrieron tras ellos, quienes no podían entender por qué le cortaron la mano al muerto Inko. Al ver la entrada a la habitación secreta, se apresuraron a entrar. Jan entendió que esto era obra de Tiagón. En ese momento, el general Yama se negó a cumplir con la demanda de Ran y declaró que nunca se retiraría, después de lo cual continuó disparando con el lanzacohetes a la pared de metal. Carls, a su vez, no pudo completar el proceso de fusionar la mano de Inko con su brazo. Aunque sabía muy bien que le quedaba muy poco tiempo para completar la operación, se repetía fanáticamente que pronto este mundo conocería su verdadero poder y no podía ser de otra manera. Sin embargo, después de un par de segundos, Moto aún pudo hacer un agujero en la pared, lo que lo dejó encantado. El árabe acababa de completar con éxito el proceso de empalme y estaba listo para recibir a los invitados. Usando su pincel mágico, literalmente disparó pedazos de la pared al agujero y cortó la mejilla de Takfu. Pudo lastimarlo levemente. Yama sintió mucha curiosidad por mirar al valiente hombre. El general, con la calavera del dios de la guerra preparada, entró volando en la habitación y sacó su espada. El confiado Carls declaró que no podía derrotarlo y comenzó a usar sus nuevas habilidades. Moto se sorprendió cuando descubrió que tenía un cepillo mágico, cuyo poder era similar al del dios de la guerra. En cierto momento, el árabe extendió la palma de la mano y el general quedó suspendido en el aire, incapaz de moverse. Pero un momento después, inexplicablemente logró darse la vuelta y golpear la mano del jeque, después de lo cual se apresuró a acabar con Carls, notando que su confianza en sí mismo se evaporaba instantáneamente. Con dificultad, el árabe logró esquivar el ataque. Comprendió que en realidad el proceso no se había completado adecuadamente. Además, el dolor infernal en mi mano hizo imposible usar mis habilidades. En relación con esto, a toda prisa comenzó a correr hacia el agujero hecho en la pared, e incluso logró, con la ayuda de un cepillo mágico, bloquear el paso al túnel detrás de él con fragmentos de la pared.
Luego se apresuró a abandonar este lugar para pronto terminar de fusionar su mano con su cuerpo. Tak-Fu no podía creer que Carls fuera capaz de controlar el metal. En ese momento, Tao entró al laboratorio con el médico y le preguntó qué había pasado. Yama dijo que el tipo del cepillo se escapó. Ren, a su vez, llamó la atención sobre la instalación molecular y dijo con alegría que definitivamente terminaría el estudio. Luego de lo cual apuró a Moto para que le entregara la calavera del dios de la guerra. El general tomó la maleta de sus hombros y se dirigió al médico. Tak-Fu todavía no podía dejar de hablar de la magia del árabe, que podía incluso controlar su espada. Ren pidió más detalles sobre qué estaba haciendo exactamente cuando realizaba estas técnicas. El perplejo Yama dijo que levantó la palma y había un brillo extraño en ella. El médico se dio cuenta de que tenía la fuerza de su mano, porque era la única manera de explicar lo sucedido, agregando que todavía no se puede comparar con el poder del Wargotskal. En ese momento, el profesor sacó el artefacto y lo llevó hacia el dispositivo molecular. Sin embargo, después de un par de segundos, Hou y armados entraron corriendo a la habitación. La niña informó que todos fueron arrestados. Ren, angustiado, incluso puso el cráneo en el coche a punta de pistola y dijo que nadie podía detenerlo. De repente la habitación empezó a llenarse de humo que emanaba de esa misma instalación. Después de que la niebla se disipó, Tak-Fu corrió hacia Yan y declaró que fue ella quien le disparó en el puerto. La chica inmediatamente abrió fuego contra él, pero no pudo alcanzarlo. Yama literalmente esquivó las balas. Luego se acercó a ella y le quitó la pistola de las manos. Hou quedó asombrado por su destreza. Yan, a su vez, se dio cuenta de que tendría que luchar contra él en un combate cuerpo a cuerpo, donde el general también estuvo muy bien, lo cual dijo con sorpresa. Durante la batalla, el capitán del departamento de dragones le gritó a que intentara sacar el cráneo de la máquina. Sin embargo, en ese momento el látigo de Tao golpeó el suelo justo frente a él. Jun logró saltar hacia atrás. Ran no esperaba volver a encontrarse con el adolescente. Al darse cuenta de que no se daban cuenta del verdadero poder del cráneo, el personaje principal la llamó para que se hiciera a un lado y le afirmó que le habían lavado el cerebro. La joven se sorprendió y le preguntó de qué estaba hablando. Pensó que el chico solo intentaba hablar con ella. Pero el joven siguió insistiendo en que en realidad le borraron la memoria, porque no recuerda los últimos 10 años de su vida. La niña no lo escuchó y volvió a golpearlo con el látigo, declarando que hacía mucho tiempo que era miembro de la organización. Se apresuró a decirle que había visto sus documentos de inscripción en el Instituto Arborne hacía 10 años. La amargada Tao se negó a creerle y continuó empuñando hábilmente su látigo. Como resultado, ella literalmente comenzó a golpearlo, sin darle la oportunidad de hacer nada. Al ver lo que estaba sucediendo, Hou instó a Yun a usar su notoria técnica. Mientras esquivaba, el chico notó que la habilidad del Feng Shui solo funciona para lo sobrenatural. Así, Yan se distrajo y falló un golpe de un moto bastante fuerte. Mientras tanto, el médico todavía no podía entender qué había sucedido y por qué el dispositivo no funcionaba. Un segundo después, la instalación molecular comenzó a estallar y Ren se puso nervioso. Al darse cuenta de que estaba a punto de ocurrir una explosión, agarró a Ran y saltó a un lado con ella. Un momento después, el dispositivo realmente explotó. Parecía que todo estaba perdido. Tak-Fu logró agarrar al profesor, pero una de las partes metálicas del dispositivo voló hacia su espalda. A Tao no le gustó que el joven intentara salvarla y ella inmediatamente lo golpeó. Entre el humo que se disipaba, Yan vio el cráneo del dios de la guerra y corrió hacia él. Sin embargo, Ran también corrió en su dirección. El artefacto en sí parecía estar activado y brillando con magia flotaba en el aire. Así, Hou lo agarró por un cuerno y Tao agarró el otro. Y naturalmente comenzaron a tirar del cráneo hacia ellos. Pero en cierto momento, el artefacto se sacudió y derramó una poderosa ola de energía, con lo que dispersó a las chicas. Yun se olvidó de advertirles sobre el increíble poder y peligro del cráneo para las personas. Posteriormente, las chicas perdieron el conocimiento. Ran volvió a entrar directamente en sus recuerdos, donde se sentó con su general herido después de la batalla, cerca del mismo árbol de Sakura y le dio agua. El chico la miró y dijo que no hay nada mejor que estar al lado de una belleza como ella. Tao sonrió y dijo que no debería beber demasiada agua. El comandante empezó a toser violentamente y la joven se preocupó por su salud. Después de todo, comenzó a sangrar. La joven guerrera trató de calmarla y le dijo que no pasaba nada, porque era una tos normal, pero ella sabía perfectamente que no era así. El general dijo con voz ahogada que al parecer no sería capaz de cumplir su promesa. Ran rompió a llorar. La niña lo abrazó fuertemente y le declaró que debía quedarse con ella y protegerla. Él acarició su sedoso cabello y le dijo que todo estaría bien y que no tenía nada de qué preocuparse. Lloroso, dijo lastimosamente que ella nunca olvidaría sus palabras. El joven sonrió y le extendió su dedo meñique. Ran intentó controlarse. Ella le tomó el dedo con el meñique y repitieron su voto para siempre. En ese momento, la bella se despertó en la sala y miró al personaje principal, que se había quedado dormido a su lado.
Frotándose los ojos, notó que ella finalmente había recobrado el sentido, lo cual gritó con alegría. Tao se contuvo y preguntó dónde estaba y qué pasó. Ran de repente encontró su mano derecha esposada a la cama. La niña se puso nerviosa y le preguntó qué iba a hacer con ella. Jun comenzó a calmarla, diciendo que no haría ningún daño de ninguna manera y que solo se lo ató para hablar. Tao preguntó sorprendido por qué la salvó. El chico no sabía la respuesta, pero dijo que ya se habían conocido antes. De hecho, Ran entendió de qué estaba hablando, porque ella tenía un sentimiento similar. El adolescente volvió a llamarla a la calma y reiteró que no tenía nada que temer a su alrededor. La joven pensativa dijo que esta vez le creería, pero ella misma no entendía por qué respondía de esa manera. El tipo se hizo a un lado y Tao vio que Hou yacía inconsciente en la cama de al lado. Ella le preguntó qué le pasaba. Él dijo con tristeza que tenía radiación radiactiva en el cráneo, y no tiene idea de si ella podrá afrontar esto en un futuro próximo. Mientras tanto, Puklia estaba sentado en el pasillo y se puso en contacto con alguien. Le dijo que había desenterrado cierta información y acordó reunirse. Jun acababa de salir de la habitación y escuchó todo. Sintió mucha curiosidad por saber de qué estaba hablando su colega y con quién. Sorprendido, el chico soltó su teléfono y algunas notas que contenían una foto de Ran e información sobre ella. Miró al adolescente con ojos asustados y se apresuró a disculparse. Puklia dijo que simplemente informó de la situación a sus superiores y pudo averiguar un poco. El joven arqueólogo le preguntó qué pensaba la dirección al respecto. El soldado rápidamente recogió la carpeta del suelo y dijo que si era necesario. Jun notó que trabaja muy bien y hace todo por su equipo. El colega dijo que todo esto le parecía extraño y todavía no podía creer lo que estaba pasando. Se sorprendió al escuchar tal cosa, y literalmente, comenzando a sacudirlo. Preguntó emocionado si realmente no se habían encontrado con esto antes. Puklia abrió la carpeta con los documentos, señalando la foto. Tao dijo que tenía más de 2000 años y que el artefacto no la había dañado. El arqueólogo, perplejo, miró el expediente de Ran y notó que eso era imposible. En ese momento, recordó su sueño con ella bajo el sakura y se dio cuenta de que en realidad eran recuerdos. Comenzó a temblar. El soldado dijo que sería mejor que fuera en busca de más información. Tao estaba sentado en la habitación en ese momento y seguía preguntándose si era un sueño o un recuerdo. Inesperadamente, Jun volvió a acercarse a ella con una carpeta en las manos y le declaró que necesitaban tener una conversación seria. La niña, a su vez, se sorprendió y preguntó de qué se trataba exactamente. El personaje principal abrió la carpeta con el expediente y dijo que la edad de sus huesos es de 2000 años. Sorprendido, Ran le arrebató el documento y no podía creer lo que estaba escrito. Dijo con incertidumbre que le parecía que se conocían de antes. Tao nunca dejó de verlo como su general. En esos momentos, era como si se activara en ella un mecanismo de defensa, y ella se negaba a creerlo. La niña de repente arrojó la carpeta a un lado. Después de lo cual ella declaró amenazadoramente que esto era una completa tontería y que no le diría nada. Continuó presionándola y asegurándole que nunca le mentiría. Sin embargo, Ran se mantuvo firme. De hecho, entendió que todo esto parecía ser cierto. Jun miró a Jin dormida y dijo que necesitaba ayuda urgentemente, porque era menos afortunada que Tao. Al salir, Jun dijo que él, al igual que ella, había perdido la memoria. La niña inmediatamente lo llamó. Ella afirmó que solo había una forma de devolverles la memoria. El joven se dio vuelta. La joven extendió lentamente su mano hacia él y le pidió que le mostrara su dedo meñique. En ese momento, volvió a ver el rostro de su amado comandante frente a ella. Él estuvo de acuerdo, y se tocaron los deditos, después de lo cual dijeron su juramento. Después de un corto periodo de tiempo, Jun tomó el control del tratamiento de Wo y sometió a Ran a algún tipo de cirugía. La colocó en la máquina y extrajo un líquido negro de la médula ósea. El joven se dijo a sí mismo que todo debería salir bien. Unos minutos después Tao despertó de su sueño. El chico inmediatamente le preguntó cómo se sentía, pero la chica se puso de pie en silencio, y solo entonces dijo que se sentía bien y que el medicamento realmente debería ayudar. Felizmente tomó el matraz con el líquido y dijo que en este caso ayudaría a irradiar a Jin, después de lo cual inmediatamente corrió hacia ella. Ran se sorprendió pensando que estaba ofendida por lo preocupado que estaba por este Hou. Un par de minutos más tarde, Jun entró corriendo a la habitación como un loco y declaró con confianza que este medicamento definitivamente la ayudaría. Pero la niña, incluso en tal situación, no perdió la oportunidad de burlarse de su salvador, diciendo sarcásticamente que aparentemente era difícil para él. El chico ignoró la ambición ya familiar de la dama y le entregó un frasco con líquido. El capitán del departamento de dragones, extremadamente sorprendido, preguntó de qué se trataba. Él respondió que lo tomó de la médula ósea de Tao y que definitivamente podría ponerla de pie. Yan se mostró escéptica ante la idea del joven, pero aún así accedió a intentarlo, ya que no tenía muchas opciones. Luego, ordenando sus pensamientos, la niña volcó el tubo de ensayo y bebió su contenido.
En ese momento, Puklia entró volando en la habitación con un rugido y derribó las puertas. El general Takfu entró en la habitación y afirmó que había oído hablar de una cura para la radiactividad. Un doctor Ren exhausto estaba boca arriba. Yama exigió darle este líquido. Yun, a su vez, inmediatamente ordenó a Jin que bebiera rápidamente el contenido del matraz. Al darse cuenta de que la medicina estaba en manos de la niña, Moto instantáneamente cambió a Hou. Yama le tendió la mano y le exigió que le diera un tubo de ensayo con líquido. El personaje principal, sin dudarlo, se lanzó valientemente con los puños a una batalla desigual. Sin embargo, el general era superior en fuerza al joven arqueólogo y lo golpeó, diciendo que era mejor para él no interferir. Jin también decidió probar suerte y se apresuró ferozmente a luchar contra Takfu, pero ella todavía estaba débil y Moto podía lidiar con ella fácilmente, a pesar de que Ren estuvo colgado de su espalda todo este tiempo. Así, la niña voló hacia su cama y Yama tranquilamente se llevó el frasco con la medicina. Después de lo cual el general entregó inmediatamente el tubo de ensayo al profesor y le instó a beber su contenido. En ese momento, Tao quiso quitarle la infusión curativa con un látigo, pero Takfu logró agarrar su mano. Se lo dio al médico y bebió la medicina. Moto, perpleja, le preguntó qué estaba haciendo. Después de todo, ella debe estar de su lado. La chica miró amenazadoramente a Yama. Ran declaró que no trabajaría con ellos hasta que recuperara la memoria. El general apresuró a Ren y lo ayudó a levantarse, diciéndole que tenían que irse. Miró a la niña y le dijo que Tiagonga no perdona a los traidores. La amargada Tao aplastó desafiante su látigo y declaró que las amenazas no tenían ningún efecto sobre ella. Atónita, Moto no podía entender qué le había pasado y por qué se comportaba de esa manera. La joven se limitó a cuidarlos, esperaba recuperar pronto la memoria. En ese momento, de repente recobró el sentido y preguntó qué le pasaba a Hou. Ran inmediatamente corrió hacia él y lo ayudó a ponerse de pie. Yun no esperaba tal reacción de ella. El personaje principal notó que la gente de Tiagón es extremadamente tacaña y debe pagar. Tao miró a Yan y dijo que tal vez la medicina no la ayudaría, ya que la radiación era bastante fuerte. El chico preocupado preguntó qué debían hacer en este caso. La niña recomendó que examináramos nuevamente la tumba, porque allí se encontró el cráneo. El adolescente miró una vez más al capitán del departamento de dragones y declaró que definitivamente la ayudaría. Después de lo cual Ran respondió que debían ir inmediatamente a la tumba. Wadless notó que era mejor para él quedarse con Hou y cuidarla, así irían juntos. Yun estuvo de acuerdo y dijo con confianza que definitivamente conseguiría el medicamento necesario. Tao, a su vez, dijo que había muy poco tiempo y se apresuró a salir de la habitación. El joven arqueólogo la siguió naturalmente con la esperanza de salvar a Yan. Puklia volvió su mirada triste hacia el jefe y dijo con no menos tristeza que pronto se recuperaría. Unos minutos más tarde, Ran y ella estaban a medio camino de la tumba. El joven le pidió que condujera más despacio. La chica segura de sí misma dijo que conduce bien y que él no tiene nada de qué preocuparse. Después de cierto tiempo, ya entraron en la tumba y deambularon por los túneles oscuros. Yun preguntó por qué le gustaba tanto la velocidad y cuánto tiempo llevaba interesada en las carreras. Tao ignoró su pregunta y dijo que necesitaban activar la plataforma de piedra para entrar. El personaje principal respondió que para ello necesitaría utilizar su técnica de Feng Shui. Después de lo cual el joven volvió a cruzar los dedos de forma característica y apareció un mágico círculo dorado. La muchacha sorprendida decidió preguntar dónde aprendió esta habilidad. Pensó por un momento y dijo que en realidad ni él mismo lo sabía. Perdió la memoria y no sabe de dónde viene esta habilidad. Yun la instó a darse prisa y notó que muy pronto recuperaría la memoria. Ran también quería recordar todo y entender de dónde venían estos extraños sueños. Después de un par de pasillos más, finalmente llegaron a una plataforma de piedra. El tipo dijo que la última vez se encontró aquí el cráneo del dios de la guerra. El joven inmediatamente comenzó a lanzar magia sobre la plataforma. Utilizando activamente técnicas de Feng Shui, la misma luciérnaga mágica salió volando del dispositivo y corrió hacia el techo. Así, la habitación quedó iluminada y comenzaron a desentrañar el misterio de la pared pintada. Tao, a su vez, trató de comprender por qué surge la sensación de resonancia sanguínea. Estaba tan sumida en sus pensamientos que no lo escuchó en absoluto. Ran descubrió un cetro en la pared, sobre el cual gritó con alegría. Junto al bastón mágico se dibujó un hombre infectado de una calavera. El personaje principal sugirió que la infección tiene varias etapas. A continuación se describió el tormento de una persona expuesta a la radiación. Luego el pueblo se reunió para llevárselo a su gobernante, quien fue capaz de curar a los infectados con la ayuda de su cetro mágico. Posteriormente, el hombre irradiado se puso de pie y recuperó la vida. Finalmente se dio cuenta de que necesitaban conseguir el personal para curar a Jin. De repente, el cetro en la pared comenzó a brillar, emitiendo una especie de magia. No entendían lo que estaba pasando. Nuestros héroes una vez más se sumergieron en los recuerdos, donde el gran general finalmente regresó con su amada. Sus soldados se alegraron sinceramente de su regreso.
El comandante notó que este mausoleo era realmente magnífico. Se volvió hacia Tao y le dijo que en realidad era un plebeyo y que tenía suerte de ganarse la mano de semejante belleza. Ran, a su vez, dijo sorprendida que nunca habría pensado en esto. De repente la niña rompió a llorar. El general se secó las lágrimas y dijo que ni siquiera la muerte podía separarlos. La señora preocupada le preguntó cómo cumpliría su promesa si su enfermedad lo venciera. El joven guerrero sacó un talismán de jade de su bolsillo y se lo entregó a Tao. El chico notó que si ella no lo pierde, definitivamente se encontrarán en la próxima vida. Ran, lloroso, se sorprendió de la calma con la que hablaba de cosas tan terribles. Inesperadamente, el comandante confiado en sí mismo se levantó y se dirigió a sus soldados. Todos los soldados se inclinaron ante él. Su líder declaró que nunca habían perdido una sola batalla y que siempre habían luchado con valentía. En ese momento, la niña le entregó la armadura y le puso el casco en la cabeza. El general levantó el puño por encima de su cabeza y dijo que estaban obligados a exaltar a su emperador. Todos los guerreros alzaron sus lanzas y espadas, honrando en voz alta a su alteza. Después de lo cual el joven gobernante bajó del carruaje y se dirigió hacia los soldados. Sad Tao sostuvo el jade en sus manos y dijo que definitivamente lo encontraría en su próxima vida. El comandante subió desafiantemente los escalones que conducían directamente al ataúd. Los soldados continuaron gritando su nombre. Ran todavía no podía soportarlo y corrió a los brazos de su amado, naturalmente no quería que él se fuera. El chico la abrazó fuerte y le dijo que debía ser fuerte, porque pronto todo estaría bien. La joven, entre lágrimas, dijo que si así lo decidía, entonces necesitaba llevarse una cosa. Después de darle el cetro, ella le dijo que a las mujeres no se les permitía entrar al mausoleo, por lo que debía llevar este bastón consigo. El gobernante, naturalmente, lo tomó y dijo que le serviría como recuerdo de ella. Luego volvió a subir al ataúd y ordenó a sus soldados que continuaran con este procedimiento. Los soldados llevaron al gobernante al interior del mausoleo y Tao, desconsolado, después de cierto tiempo, la niña se despertó acostada sobre el personaje principal. Instantáneamente saltó y comenzó a buscar su talismán de jade alrededor de su cuello. Al encontrarlo en su lugar, Ran suspiró aliviado y finalmente se calmó. Luego miró a ella y asumió que realmente había estado viviendo durante más de 2000 años. Y que Yun era el mismo general. Los sueños, a su vez, pueden ser recuerdos perdidos. En ese momento el chico empezó a despertar. Tao vio que tenía los mismos hábitos que el comandante. Además, él tiene los mismos recuerdos que ella, lo que significa que es realmente cierto. Yun de repente se levantó de un salto y recordó que necesitaban encontrar el cetro con urgencia. Acercándose a la pared pintada, trató de descubrir dónde encontrar el bastón mágico. Cerrando repentinamente los ojos, de repente recordó que estaba en el ataúd del general, pero nunca tuvo tiempo de contarle la buena noticia a la niña, ya que se le adelantó y le dijo que el artefacto estaba en el ataúd del gobernante. El chico le preguntó cómo lo sabía. Tao respondió que ella misma no entendía por qué se le había ocurrido. El personaje principal instó a Ran a ir inmediatamente allí y recoger este bastón. Yun declaró que también era necesario informar al equipo sobre esto y conocer la condición de Wo. Un momento después, el teléfono de Wadless sonó en la habitación de Jin. Wadless cogió el teléfono y le preguntó a Yun cómo iban las cosas. La capitana del departamento de dragones ya se sentía bien en ese momento, de lo cual comenzó a hablar. Le dijo que una persona infectada tiene varias etapas, lo que literalmente lo dejó atónito. El joven pidió decirle a Hou que había encontrado una cura y que pronto se recuperaría. Sin embargo, Yan no apreció el trabajo de la joven arqueóloga y dijo que no debería haber trabajado tan duro por ella. Mientras tanto, el profesor y el general Takfu estaban bebiendo té y discutiendo futuras acciones. El médico recibió un mensaje de que el departamento de dragones estaba en la tumba del dios de la guerra. Ren estaba contento con esta noticia, pero Yama quería curar a su padre lo antes posible. Él y Tao encontraron el mismo lugar a partir de sus recuerdos comunes. El personaje principal se acercó a la puerta de piedra sellada. Ran miró a su alrededor. Yun entendió que este era realmente el lugar, pero no sabía cómo entrar. En ese momento, el helicóptero de su equipo apareció en el horizonte. El chico notó que llegaron bastante rápido. Puffy, liderado por Jin, bajó instantáneamente hacia el joven arqueólogo y Tao. La adolescente le preguntó a Hou cómo se sentía y si había alguna debilidad en su cuerpo. La chica, como siempre en su repertorio, le instó a guardar silencio y concentrarse en el asunto. Al notar su naturaleza extremadamente maliciosa, se dio cuenta de que ella estaba bien. La capitana de la división de dragones expresó su gratitud a Ram por su ayuda a pesar de ser una de Tiagón. Después de lo cual se dieron la mano y la niña dijo que era solo un trato. Yan dijo que esto era bueno, porque no quería quedar endeudada con ella. Yun entendió que no sería fácil para él, porque una niña es un problema y dos son literalmente un desastre. Sin embargo, no tuvo cuidado de decirlo en voz alta. Las damas inmediatamente reaccionaron y le preguntaron qué decía.
El personaje principal comenzó a negar y los instó a entrar a la tumba lo antes posible. Hou declaró que esta es la primera y última vez que la dejará ir tan fácilmente. Ran la miró con su mirada indiferente y con absoluta calma respondió que eso no era necesario. Mientras tanto, regresó a la losa de piedra y siguió pensando en cómo abrirla. Jin le ordenó que usara su técnica de Feng Shui para intentar abrir la puerta. El joven dijo que aunque a ella no le importaba, su espíritu de arqueólogo no permitiría que la trataran así. Sin dejarlo terminar, la muchacha lo agarró de la oreja y empezó a apurarlo. El chico la llamó para que se calmara y le dijo que ahora comenzaría el trámite necesario. Después de lo cual se cruzó de brazos de la forma habitual y apareció la energía mágica del Feng Shui. Luego, Jun apoyó las palmas de las manos contra la losa de piedra y murmuró algo inaudible. Después de unos segundos, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Nuestro heroico equipo se dirigió a la tumba, donde les esperaban nuevos obstáculos. De repente, detuvo a todos y dijo que claramente había algún tipo de trampa aquí. Pero Hou, a su vez, les ordenó a él y a los demás que siguieran adelante. Porque no tenían absolutamente ningún tiempo. En ese momento, una flecha voló hacia Yan y Jun, como siempre. Empujó a la niña a un lado y así la salvó nuevamente. Sin embargo, al mismo tiempo que otra flecha voló hacia ellos, nuevamente lograron esquivarla. El tipo no esperaba que la trampa en la tumba fuera exactamente así. Mirando a su alrededor, notó una gran cantidad de flechas que sobresalían del techo. Al mismo tiempo, la losa de piedra detrás de ellos comenzó a cerrarse gradualmente, lo que también fue un giro inesperado. Inmediatamente agarró a las niñas y les dijo que necesitaban escapar urgentemente. De lo contrario, podrían morir aquí. De repente, las flechas volvieron a caer sobre ellos. Jun pidió a todos que inclinaran la cabeza y siguieran corriendo. Hou notó que el dueño de la tumba era aparentemente un verdadero demonio. Tao decidió interceder y respondió que él era un verdadero héroe y que era mejor que cerrara la boca. La propia Ran no entendió por qué reaccionó tan violentamente a las palabras de Yan. Esquivando las flechas, el capitán afirmó que a este paso una de ellas definitivamente los alcanzaría. El chico dijo en tono ordenado que era mejor que movieran las piernas y no gritaran. En ese momento, una de las flechas le alcanzó en la rodilla y el joven sintió un dolor punzante. Como resultado, cayó al suelo y las chicas, junto con Puklia, corrieron en su ayuda. Las flechas continuaron volando hacia él, solo logró arrastrarse hacia atrás. Hou no pudo resistirse y empezó a reírse del joven arqueólogo, diciendo que Dios lo estaba castigando por su estupidez. Jun apartó la mano de un golpe y afirmó que él era, de hecho, un ciudadano respetuoso de la ley. La joven lo dudó mucho y le recordó que no hacía mucho lo había arrestado por robar la tumba. El personaje principal respondió amenazadoramente que era un arqueólogo, no un ladrón. Tao notó que no tenían tiempo para conversaciones estúpidas y necesitaban darse prisa. Yan le preguntó al chico qué le pasó a Ran, porque después de entrar a la tumba ella cambió dramáticamente. Dijo que no tenía idea de por qué ella actuaba de esa manera ni de qué se trataba. Hou dijo que su intuición femenina habla de una sola razón. Jun la animó a simplemente hablar con ella, de una manera femenina, por así decirlo. A la niña no le gustó esta idea. Y nuevamente comenzó a amenazar al adolescente, diciéndole que aún podía arrestarlo. El joven instantáneamente terminó el diálogo con ella y corrió para alcanzar su Tao. Yan lo cuidó y dijo que este tipo era extremadamente estúpido. Wadless inesperadamente estuvo de acuerdo con ella. Después de un rato, continuaron deambulando por largos pasillos, todavía no podía escanear la tumba. Esto le pareció muy extraño. De repente Ran se detuvo en el lugar, el arqueólogo preguntó qué pasó. Resultó que llegaron a una bifurcación en dos caminos y Hou preguntó a dónde debían ir a continuación. El personaje principal notó que uno de los caminos definitivamente era una trampa y debería pensar en ello. El capitán de la división de dragones se acercó a Jun y le dijo que tal vez valdría la pena usar su técnica. El joven le preguntó si realmente pensaba que el Feng Shui podría mostrarles el camino correcto. Después de haberla enojado, la niña lo empujó y lo instó a que al menos lo intentara antes de sacar conclusiones. El chico le aconsejó que hiciera algo con respecto a su carácter malicioso. Después de lo cual, sin embargo, utilizó su habilidad para determinar el camino correcto. Apoyó las manos contra la fría pared, en la que aparecieron signos mágicos. Unos segundos más tarde, una luz de fuego inundó una de las calles del lado derecho. En el mismo momento en que la cueva tembló, las paredes literalmente estallaron por las costuras. Jun comenzó a mirar a su alrededor y trató de comprender qué pudo haber causado un terremoto tan fuerte. Al final resultó que, el general Takfu y su padre, un profesor, intentaron romper la losa de piedra. Pero incluso después de dispararle con un lanzacohetes, el resultado deseado no llegó. Puklia, asustado, le preguntó al chico a dónde debía correr ahora. No podía entender por qué su baliza no había regresado todavía. Y después de un par de minutos finalmente regresó con su dueño. Jun suspiró aliviado. Al regresar, la baliza de fuego literalmente estalló en llamas, lo que no era muy buena señal.
porque esto significaba que un peligro mortal les aguardaba más adelante. Hou no pudo esperar más y dijo que tendrían que dividirse en dos grupos y tomar dos caminos al mismo tiempo. Naturalmente, el personaje principal se opuso a tal decisión y le agarró la mano. Dijo que esto era extremadamente peligroso y que no deberían correr esos riesgos. Después de todo, existe la posibilidad de que ambos túneles se conviertan en trampas para ellos, por lo que él irá primero. Después de lo cual Jun volvió a utilizar la habilidad mágica del Feng Shui. Tao notó que el joven tenía una técnica realmente poderosa. El chico empezó a ser modesto y dijo que en realidad ella no era tan fuerte. El inquieto Yan volvió a apurar al arqueólogo y lo llamó a la acción. Él todavía no pudo contenerse y le contó todo lo que pensaba sobre su comportamiento malicioso. Hou estiró los puños y dijo que mientras estuvo en el hospital realmente extrañaba divertirse. Después de lo cual comenzó a golpear a la adolescente. Puklia comprendió que en realidad era demasiado agresiva. Un momento después, Jun yacía en el suelo y el capitán afirmó que gracias a él se había calentado un poco. En ese momento, una luz roja brillante regresó repentinamente a él. El joven se dio cuenta de que este túnel también representa un peligro mortal. Ran quedó sorprendido por este resultado, porque tendrían que confiar en la suerte. Dijo que necesitaba pensar un poco, ya que ambos caminos tienen el mismo terreno. En ese momento, toda la tumba comenzó a temblar nuevamente, todos miraron a su alrededor con miedo. El personaje principal notó que aquí no todo es tan simple y que este no es un terremoto cualquiera. Dun envió un flujo mágico de técnica Feng Shui a la pared entre los dos túneles. Así, quedó en él un rastro de fuego, que se divergió en enormes grietas. De repente, se abrió una entrada secreta en la pared, de donde emanaba una brillante luz azul. Felizmente dijo que resultó que todo fue mucho más sencillo de lo que esperaba. El joven arqueólogo pidió a todos que lo siguieran por el pasillo abierto. Pero Hou le pidió que probara este camino con su habilidad, ya que también podría resultar una trampa. El adolescente aseguró que era un verdadero profesional. Decidí comprobarlo para estar claramente convencido de mis palabras. La baliza de fuego volvió a precipitarse en la distancia. Jun esperó con impaciencia su regreso. El chico dijo que quedaban 7 pruebas por delante y que la última sería la más difícil. Yan dijo que si realmente es tan peligroso, entonces no vale la pena correr el riesgo. El joven sorprendido notó que el cetro estaba dentro y les quedaba poco para curarla, porque podía morir. Hou respondió que no tenía sentido perder la vida por su culpa y que ella no quería que muriera. En ese momento, Tao sacó su látigo y golpeó el suelo con él. La chica perpleja le preguntó qué estaba haciendo. Ran declaró que el asunto le preocupa un poco, porque quiere recuperar la memoria. Agregó que no perdería esa oportunidad y atravesó directamente el pasaje secreto. Yan, a su vez, se dio cuenta de que, en realidad, no estaban allí solo por ella. Jun agarró al capitán sobre sus hombros y lo llevó hacia adelante. La niña le ordenó que no hiciera esto. Puffy notó que no tenían otra opción. La joven siguió inquieta. El general Moto aún pudo hacer un agujero en la losa de piedra con un lanzacohetes. Ren lo detuvo abruptamente y le dijo que una vez que sanaran el cuerpo, Yama ya no necesitaría servir a Teagonga. Takfu respondió que estaría con él hasta el final hasta que el médico descubriera el secreto del profesor. El padre dijo que no le importa quiénes resulten ser, porque él ve a través de todos ellos, añadiendo que no quiere que Moto vuelva a salir lastimado por sus intereses. Naturalmente, el general Yama siempre será el hijo de su padre y estará a su lado. Después de todo, le salvó la vida muchas veces y debería pagarle a sus padres de la misma manera. En ese momento, nuestros héroes partieron. Hou llamó la atención sobre las luces plateadas y le preguntó al experto qué eran. Puso su mano en la roca y dijo que tal vez fuera por estas piedras. Otra losa de piedra se abrió delante de ellos. Todos se preguntaban qué pasaría después. De repente llegaron a un lago que contenía mercurio, algo que no esperaban. El personaje principal llamó a todos a taparse las vías respiratorias con las manos. Porque este lago es muy tóxico. Hou inmediatamente arrancó un poco de tela de su camiseta y se la ató a la cara, creando algo parecido a una máscara. Los demás inmediatamente siguieron su ejemplo y comenzaron a rasgarse la ropa. Se dio cuenta de que Tao no hacía esto y le preguntó por qué no se cubría, porque podría morir por evaporación. Sin embargo, la joven, muy segura de sí misma, dijo que esto no era necesario. Jun recordó que ella realmente no tenía miedo ni siquiera de la radiación del cráneo del dios de la guerra. Después de mirar a su alrededor, Ran llegó a la conclusión de que solo tenían un camino. La niña señaló un grueso palo de madera que yacía sobre el lago y señaló que si te caes, la muerte ocurrirá instantáneamente. Yan empujó al chico y le instó a que no tuviera miedo, porque no había vuelta atrás. Sobre todo porque él mismo tomó la decisión. Jun señaló que sus máscaras no los protegen al 100% de la evaporación. Puklia, a su vez, esperaba encontrar otro camino, ya que este le parecía mortalmente peligroso. Pero Hou se mantuvo firme y dijo que el trozo de madera no era tan estrecho y que podían cruzarlo hasta el otro lado. El personaje principal afirmó que tenía un muy mal presentimiento al respecto.
El capitán del departamento de dragones preguntó burlonamente si realmente le tenía miedo a algún tipo de mercurio. Después de lo cual la primera saltó sobre el palo, tratando de mantener el equilibrio. Luego, desafiante, dio un par de pasos y dijo que no tenía nada de malo. Suspiró aliviado y pareció calmarse cuando vio con qué valentía Hou caminaba por el bosque. Unos segundos más tarde, la niña cruzó con éxito al otro lado del río y pidió a los demás que se dieran prisa. El personaje principal se preguntó si realmente estaba equivocado y de hecho, es tan fácil como pelar peras. Mientras tanto, la valiente Tao se subió al palo y anunció que ella era la siguiente. Yun continuó ordenando sus pensamientos. Wadles decidió tranquilizar al joven arqueólogo y le dijo que todo estaría bien. Después de lo cual él, siguiendo al soldado, subió con mucho miedo al puente de madera. Sin embargo, en ese momento notó como el lago se agitaba y se detenía abruptamente. Ran y Wadles se dieron vuelta, y Yun gritó que tenían que correr. De repente, un pez sediento de sangre saltó del agua hacia el hombre asustado, pero el adolescente logró golpearla y la envió de regreso al río. El joven literalmente se quedó helado en el lugar, lo instó a que se diera prisa y cruzara al otro lado. Un par de segundos más tarde, varios peces más saltaron hacia ellos del lago de mercurio. Tao, usando su látigo, se enfrentó fácilmente a los depredadores y continuó su camino. Al final, logró acercarse a Hou, quien gritó que todavía había una bandada de monstruos acuáticos detrás de ellos. Uno de los peces estaba literalmente a 1 centímetro del personaje principal, del que Yan le habló. Yun inmediatamente se dio la vuelta y le dio un golpe rápido como un rayo, pero doloroso, a sus escamas de metal. Al mismo tiempo, al hacer un movimiento brusco, no pudo mantenerse en pie, y como resultado, cayó. En el último momento logró agarrar el palo y rodearlo con brazos y piernas. Piscis, a su vez, no detuvo los ataques masivos hacia el joven arqueólogo. El tipo continuó luchando con los monstruos locales, enviándolos de regreso al lago de mercurio, pero uno de los peces logró engancharse en el puente de madera con sus dientes largos y muy afilados. Aprovechando que toda la atención estaba puesta en Puclia logró pasar al otro lado del río, mientras que el desafortunado arqueólogo luchaba por su vida con bestias sedientas de sangre. Hou, a su vez, lo instó a concentrarse en escapar en lugar de enfrentarse a la masa de peces. En ese momento, la piraña agarró el palo y literalmente mordió el árbol. Mordió un pedazo enorme en la base del puente y Yun comenzó a darse cuenta de que en cualquier momento podría encontrarse bajo el agua. El pez parecía tener inteligencia y comenzó a atacar más al árbol junto con el joven. El personaje principal instantáneamente se puso de pie de un salto y comenzó a correr a través del puente, que tras él se desplomó y se hundió cada vez más en el lago de mercurio. Luego de correr unos metros más, logró saltar hacia la orilla. Ya al otro lado del río el tipo se calmó, porque en tierra los depredadores no representaban una amenaza. Hou corrió hacia él y nuevamente comenzó a provocarlo de todas las formas posibles. La niña lo agarró por la oreja, después de lo cual ella dijo que él había estado avanzando hacia ellos durante mucho tiempo. Inesperadamente Tao apartó su mano. Ran decidió protegerlo y recordarle el propósito original de su estancia en la tumba. Lo que ni siquiera el adolescente esperaba de ella. Yan miró a la joven de manera amenazadora. Mientras tanto, el profesor y el general Takfu continuaron limpiando los escombros del túnel. Ren asumió que estaban lo suficientemente lejos de ellos y tomó la iniciativa. Al encontrarse en una bifurcación de dos caminos, Moto preguntó a dónde debían ir a continuación. El médico le instó a examinar cuidadosamente las huellas de sus rivales para entender hacia dónde se dirigían. Yama examinó el área, pero no había señales de que alguien hubiera estado aquí, lo que se apresuró a contarle a su padre. El profesor comenzó a pensar qué hacer a continuación. Observó que en la antigüedad el pasaje izquierdo era el derecho. En consecuencia, decidió ir a la izquierda y llamó a Takfa con él. En ese momento, Karls ya se estaba acercando a la tumba, literalmente estaba volando por el aire. Se sorprendió pensando que le daba placer volar por los cielos como un pájaro. Sin embargo, esta habilidad tenía una gran desventaja. Consumía excesivamente energía y no había tiempo para recuperarse. Después de lo cual el árabe descubrió una losa de piedra derrumbada y se dio cuenta de que además de él había alguien más aquí. El jeque, naturalmente, no quería compartir con nadie el suministro interminable de energía que tanto necesitaba. Mientras tanto, el nuevo equipo del departamento de dragones se acercaba a la meta. Wadles notó el hermoso cielo estrellado, del que informó a los demás y luego preguntó qué era. Hou dijo que se lo llevarían en el camino de regreso para examinarlo más tarde. De repente, dando un paso, escuchó un clic bajo sus pies. Yan asumió que se trataba de otra trampa. El personaje principal la instó a no moverse y corrió en su ayuda. La niña vio que una de las tejas estaba abollada, por lo que activó algún mecanismo, pero no pasó nada. Al darse la vuelta, encontraron una esfera verde brillante que volaba directamente hacia ellos. Hou y Yun instantáneamente se apresuraron a huir, pero la masa desconocida se movía a gran velocidad.
Después de lo cual la entidad mágica aterrizó y hubo una fuerte explosión. En ese momento, varias piedras verdes más se precipitaron del cielo a la tierra. Atónito, Jan le preguntó al joven arqueólogo qué clase de estrella caída parecida a un meteorito era aquella. En ese segundo, otra piedra esmeralda voló hacia ellos, logró empujar a la chica a un lado. La joven nuevamente comenzó a pecar contra el dueño y creador de esta cueva. El personaje principal señaló que ahora no es el momento de culpar a nadie y que vale la pena estar más atento. Completamente asustado, corrió hacia ellos y les preguntó si estaban heridos. El capitán del departamento de dragones respondió que estaban bien y que el meteorito había terminado. Al mismo tiempo, volvió a llamar loco al dueño de esta tumba. Tao se indignó y repitió que no quería oír nada malo de esta persona. Hou continuó defendiendo su punto de vista y afirmó que decía la verdad. Para calmar la tensa situación, Jun se ofreció a examinar las piedras que cayeron sobre ellos. Jan miró una de las esmeraldas y dijo que la tumba tenía más de 2000 años. De repente, le tapó la boca con la mano y la instó a no hablar de eso delante de Ran. Fue extremadamente desagradable para Tao observar al cariñoso joven, porque no se lo mostró. Y mirando el cielo sembrado de estrellas, seguía pensando que él era su prometido. Después de todo, resulta que Jun es la reencarnación del general. Mientras tanto, el arqueólogo examina el fragmento de esmeralda. El adolescente decidió utilizar su técnica de Feng Shui para descubrir el origen de estas pepitas. Jan notó su increíble brillo, lo que le pareció bastante extraño. De repente Ran dijo que había visto estas piedras antes. Hou le pidió que le contara más sobre ellas. Tao intentó recordar dónde exactamente encontró estas esmeraldas. La niña aún pudo encontrar un recuerdo de este mineral, se llamaba fluorita y podía corroer la carne humana. El comandante le contó esto, la señora inmediatamente los instó a tirar este fragmento, ya que podría dañarlos. En ese momento, el círculo mágico del chico de repente se volvió negro, lo que solo indicaba su desfavorabilidad. Un momento después, sintió dolor en la mano y arrojó la esmeralda a un lado. Después de lo cual estuvo de acuerdo en que el dueño de la tumba era efectivamente un monstruo. De repente, una de estas pepitas voló hacia él, pero el ágil Jun logró esquivarla. Entonces, la piedra golpeó a Puffy, que estaba detrás de él, y el tipo sintió un dolor salvaje. Su ropa literalmente comenzó a corroerse y su mano quedó cubierta por una gran quemadura. De repente se dio vuelta y vio a Yama y Ren, quienes dijeron que los seguían, añadiendo que el túnel de la izquierda realmente resultó ser un infierno, pero aún así lo lograron. El personaje principal se sorprendió de que pudieran atravesar el pasaje. En ese momento, fueron atacados inesperadamente por enormes murciélagos. Takfu inmediatamente comenzó a luchar contra ellos. Vale la pena señalar que el general pudo lidiar fácilmente con la manada de chupasangres. Luego se dirigió hacia Tao y dijo que debían terminar lo que empezaron. Ran agarró su látigo y declaró que hasta que recuperara la memoria, no pondría un dedo encima de nadie. Moto sonrió, y pasando la mano por la hoja de su katana, dijo que en este caso la muerte les espera a todos. Hou en ese momento comenzó a gritar que la quemadura de Wadles estaba creciendo y continuaba carcomiendo la piel. Jun, a su vez, dijo con tristeza que solo la amputación del brazo ayudaría. Mientras tanto, el general acusó a Tao de traición y se apresuró a matarla. Ran respondió que no podía entender sus verdaderos sentimientos y se preparó para la batalla. El profesor insistió en que Yama se llevara a la niña viva, ya que necesitaba examinar sus huesos, que tenían más de 2000 años. Jan agarró a Puddles de la mano y sacó un cuchillo, el tipo gritó de dolor salvaje. Después de lo cual, apretando los dientes, instó al capitán a no perder el tiempo, sino a hacer el trabajo más rápido. Un segundo después, la niña le cortó la mano e inmediatamente le envolvió la mano con un trapo. El chico soportó este proceso con dignidad y miró su mano podrida con lágrimas en los ojos. Hou, a su vez, se dirigió hacia el general y declaró que nadie tiene derecho a dañar a sus camaradas. Luego corrió en ayuda de Tao para finalmente enviar a Takfa a otro mundo. Después de lastimarse la mano, Hou continuó presionándolo, pero el extremadamente ágil Moto se escapaba constantemente. Ran entendió que no se podía permitir el derramamiento de sangre, porque el camino de regreso era bastante peligroso. Jun también instó a Jin a dejar de atacarlo, ya que ella no es su oponente. Sin embargo, la joven no quiso escuchar a nadie y continuó diciendo que pronto arrestaría a este cabrón. Pero Yama tenía una opinión diferente, y en cierto momento logró adivinar el momento y golpear a la chica. Hou voló hacia un lado, instantáneamente corrió hacia ella y le dijo que no debería haber peleado en tal estado. Moto decidió terminar el trabajo y se apresuró a acabar con la chica, pero Tao se lo impidió. Mientras tanto, el profesor fue repentinamente atravesado por fluorita verde. Al darse vuelta, el general vio una imagen terrible, su padre estaba inevitablemente muriendo. Ren literalmente se desplomó en el suelo con un rugido y comenzó a ahogarse con sangre. Yama no podía creer lo que veía y comprender cómo podía suceder esto. Después de lo cual Carls, angustiado, se acercó a ellos. Moto,
perplejo, preguntó quién era. Con la ayuda de su pincel mágico, podía controlar las piedras esmeralda y lo demostró al máximo. Hou nunca esperó ver a un árabe aquí y le preguntó qué había olvidado aquí. El jeque empezó a organizar un circo y le agradeció que se molestara en responder a su aparición. Se apresuró a rematar a Carls y corrió hacia él. El árabe, a su vez, dijo que esta vez no metería la pata y verían su poder. Después de lo cual comenzó a arrojar piedras a Takfu. Moto comprendió que no podría hacerle frente tan fácilmente. Yama comenzó a evadir las floritas esmeralda, usando activamente su katana. Al mismo tiempo, el general se acercó gradualmente a Carls para entablar un combate cuerpo a cuerpo. El jeque notó sus hábiles habilidades, pero al mismo tiempo afirmó que no se podía comparar con el poder de un dios. Un momento después, Tak todavía logró acercarse al árabe y parecía que la victoria estaba cerca. Sin embargo, el confiado Carls de repente chasqueó los dedos y sucedió algo inimaginable. Sosteniendo la espada a un par de centímetros del jeque, Moto de repente se quedó paralizado y no pudo moverse. Yama preguntó cuándo el chico logró volverse tan fuerte. El árabe sonriente respondió que la última vez estuvo en la etapa de fusión. Pero ahora todo ha cambiado dramáticamente. En ese momento la hoja de la katana comenzó a apuntar al propio general. Takfu no entendía cómo era posible esto y por qué su espada obedecía la voluntad de otra persona. La espada pareció escapar del control de Carls y voló hacia un lado. El tipo dijo que los insectos no pueden superar a Dios mismo, y por eso siempre mueren. Moto fingió darse por vencido y tras esperar el momento adecuado, comenzó a atacarlo. El jeque saltó y flotó en el aire, luego repitió que no era rival para la esencia divina. Finalmente, Yama se dio cuenta de que no podía hacer frente a él y empezó a huir. El árabe siguió al general. Pero incluso el herido Takfu pudo escapar del angustiado Carls. Hou en ese momento le preguntó si esta era la misma mano que pertenecía a Inko. El jeque, esbozando una sonrisa maliciosa, notó que ahora estaba en su poder. Yan se dio cuenta de que en realidad fue él quien mató al gordo para conseguir el cepillo mágico. Carls la instó a no devanarse los sesos, sino a ayudar a matar a un par de personas más que se atrevieran a ir en su contra. Tao, a su vez, afirmó que tenía mucha curiosidad por ver la verdadera fuerza de su mano. Pero el personaje principal estaba en contra de que arreglaran las cosas y dijo que no debían pelear. El sorprendido árabe preguntó a Hou si Ran no era ahora su enemigo común. Insatisfecho, Yan respondió que por el momento son aliados, pero que esto es solo por un tiempo. Carl se arremangó y dijo que estaba muy interesado en probar su habilidad única. Lo miró amenazadoramente y declaró que estaría feliz de demostrarle la técnica del Feng Shui. Al segundo siguiente, el árabe literalmente hizo llover un meteorito de fluorita sobre el joven. Yun instantáneamente usó su habilidad, sus manos brillando con una luz dorada. Así todas las piedras cayeron al suelo sin causarle ningún daño. Carls notó que su técnica era realmente capaz de hacer frente al poder de los dioses e instó al chico a descubrir cuál de ellos era más fuerte. Hou intervino y le ordenó que detuviera esto, porque el jeque todavía estaba en deuda con ella. El árabe inmediatamente convirtió todo en una broma y dijo con una sonrisa que solo se estaban divirtiendo un poco. Añade que Yan se toma todo demasiado en serio y debería relajarse más a menudo. El personaje principal entendió que, de hecho, la mano mágica era extremadamente fuerte. Carls dijo que solo quería ver la técnica del Feng Shui en acción y que no tenía intención de matar al arqueólogo. Le preguntó si podía quitar todas las piedras estelares del techo de la cueva. El árabe señaló con la mano hacia arriba, chasqueó los dedos y dijo que intentaría hacerlo. Un par de segundos después, venas enteras de fluorita cayeron al suelo. Yun quedó impresionado por el poder del cepillo mágico, del que se apresuró a informar. Satisfecho consigo mismo, Carls afirmó que también podía levantar objetos pesados en el aire. A Yan no le gustó que los distrajeran del caso y una vez más los amenazó con arrestarlos. El jeque respondió que simplemente habían decidido realizar un pequeño experimento. Tao, a su vez, los instó a continuar su viaje e ir en busca del cetro. Hou tomó a Wadles del brazo y le preguntó al árabe si realmente le gustaba Hou. Carls sonrió como siempre y respondió que ella lo encantaba con su belleza. El personaje principal notó que tiene un gusto bastante extraño por las chicas. Yan escuchó de que estaban hablando, lo que la puso furiosa, pero no lo demostró. De repente comenzó un terremoto. Yun no entendía lo que estaba pasando. Porque habían quitado todas las estrellas de la tumba. Justo frente a ellos, se abrió una losa en el suelo, donde había una escalera para bajar. Ran sugirió que esta era la entrada al siguiente nivel y que necesitaban bajar allí. Luego de un par de minutos comenzaron a bajar. El adolescente notó que parecía el camino al infierno. Pero como no había otra manera de entrar a la tumba, tuvieron que pasar otra prueba. Había antorchas colgadas en las paredes que estaban encendidas con fuego verde, lo cual era bastante inusual. Carl sugirió comprobar primero antes de continuar y envió varias piedras a la oscuridad total.
Las fluoritas se separaron de los escalones y rodaron hacia abajo, donde los esperaba lo desconocido. El árabe notó de repente que la fuerza de su mano no servía aquí. A este respecto preguntó a dónde iban y qué tipo de lugar era. Los fragmentos lanzados hacia abajo parecieron golpear algo y se escuchó un sonido característico. Al mirar más de cerca, dijo que vio una especie de puerta y que tenían que bajar para comprobarla. Finalmente, al llegar a esa misma puerta, vieron un gran cartel de tigre en ella. El joven arqueólogo quedó sumamente sorprendido, porque se trataba de una bestia del mundo de los muertos. Hou señaló que no hay infierno ni cielo y que solo se debe creer en los hechos, es decir, en la ciencia. Yun ni siquiera podía pensar que una chica como ella no creyera en todo esto. En ese momento, Tao estaba confundida por algo y ella comenzó a hablar indistintamente sobre algo. El chico preguntó qué pasaba. Ran se acercó a la puerta y dijo que este tigre era su emblema. De repente la puerta empezó a abrirse lentamente, todos quedaron sorprendidos, pues no habían tocado nada. Hou se preguntó si definitivamente ella no estaba conectada con esta tumba, ya que las puertas se abrieron cuando Tao se acercó. La niña pensó en ello, como si intentara recordar su pasado y dijo que no lo sabía. Luego se volvió hacia él y le pidió que la ayudara a recuperar la memoria. Naturalmente, el joven no pudo rechazar sus palabras y dijo que definitivamente la ayudaría, después de lo cual avanzó y pidió a los demás que no le dejaran ni un solo paso. Ran lo miró y vio a su general, pensando en lo mucho que se parecía a él. La joven lo siguió y se preguntó si su amante la estaría esperando allí. El cuerpo del general todavía estaba en la tumba y pronto tendría lugar la reunión tan esperada. El equipo de la División Dragón, liderado por Wu, avanzó hacia un área desconocida donde se encontraban enormes guerreros petrificados. El personaje principal pidió a todos que tuvieran cuidado, ya que en esta sala no había ninguna antorcha. Justo cuando Yan empujaba a Wadless hacia la entrada, la puerta se cerró de repente. Observó con tristeza que ahora no había vuelta atrás y que habría que buscar una salida. Karls dijo que esto no era sorprendente, porque en un lugar tan místico no se puede esperar nada más. Luego de llevar fluorita a las guardas metálicas del general, el árabe pudo determinar que eran de bronce. Sin embargo, al propio jeque le pareció extraño, volvió a examinar la estatua. Luego afirmó que este producto de bronce era verdaderamente una obra maestra de la antigüedad, pero Hou le pidió de manera convincente que no tocara la reliquia, porque accidentalmente podría romper algo. Karls volvió a tocar a la guerrera y le dijo que no pasaría nada y que no podía hacerle daño. En ese momento, el árabe apenas separó su mano de la estatua y dejó astillas en ella. Y algunos fragmentos de bronce se pegaron a su palma. El jeque perplejo se apresuró a informar que en realidad se trataba solo de una capa de bronce. Un momento después, se encendieron antorchas por toda la tumba y todos empezaron a mirar a su alrededor. El guardia de piedra frente a él de repente cobró vida, sus ojos brillaron con una mágica luz verde. El guerrero se inclinó hacia él y lo agarró de la mano, levantándolo un poco. El asustado Karls comenzó a exigirle que lo dejara en el suelo. Yun inmediatamente corrió en su ayuda con su habilidad única. El soldado de bronce del general prestó atención al joven y soltó al jeque. Luego, de repente, cayó sobre una rodilla frente al chico e inclinó la cabeza. El arqueólogo asustado quedó en shock y no entendió lo que estaba pasando. Mientras tanto, el resto de guerreros también despertaron del sueño y se iluminaron con balizas verdes. Luego también se arrodillaron e inclinaron la cabeza frente al adolescente. El personaje principal comenzó a mirar a su alrededor y notó que varias docenas de guardias se inclinaban ante él. Tao, a su vez, volvió a estar convencida de que se trataba de la reencarnación de su amado. Comenzó a llamar a uno de los guerreros para que se pusiera de pie, diciéndole que no había necesidad de saludarlo así. En ese momento, el general, que todavía yacía en el ataúd, abrió de repente los ojos. El soldado instantáneamente amenazó al tipo y le apuntó con su larga lanza. El aturdido joven logró esquivar el golpe del guardia y saltó hacia un lado. El resto del ejército del general apuntó con sus armas a Yun, pero Hou lo apartó de manera oportuna. Estaban rodeados de guerreros de bronce y no sabían cómo proceder. Lo que el joven arqueólogo le preguntó a Ran, la niña sugirió que todo era una ilusión. Karls intentó usar un cepillo mágico, pero por alguna razón su poder no funcionó en la tumba. Se dio cuenta de que la tarea se estaba volviendo más difícil y se apresuró a aplicar la técnica del Feng Shui, pero nunca tuvo tiempo de utilizarlo, ya que uno de los secuaces del general lo atacó. Como resultado, Yun voló directamente hacia Jin, la niña, como todos los demás. Estaba sorprendida por lo que estaba sucediendo. El adolescente dijo que necesitaban encontrar una manera de escapar de los guardias, porque no podrían derrotarlos. En ese momento, una lanza se abalanzó sobre él, cerró los ojos y se preparó para el peor desenlace. Pero un segundo después el joven descubrió que no había pasado nada y que estaba vivo. El personaje principal abrió los ojos con miedo y vio a Tao, quien le mostró cierto talismán al guerrero y se quedó paralizado en su lugar. Al mirar más de cerca, Yun recordó que ya había visto este amuleto de jade en alguna parte.
Los poderosos guardias corearon el nombre de Ran al unísono y la joven se sorprendió. Luego ella respondió que realmente era ella y que debían de poner las armas. El arqueólogo sorprendido dijo que sus sueños resultaron ser realidad. La niña admitió que tenía 2000 años, pero seguía siendo un misterio por qué los soldados lo atacaron. Dijo que en realidad no lo sabe, pero si todo esto es cierto, entonces él es su general. Un Yan indignado irrumpió en el diálogo y exigió saber qué estaba pasando y de qué estaban hablando. Jun se apresuró a contar la historia de sus sueños y que resultaron ser realidad, pero en una vida pasada, donde él era un general y sus guardias eran soldados. Hou estaba perdido y dijo que todo esto era ficción y que esto no podía suceder, y que la reencarnación era solo un mito. Incluso a Carls le gustó esta historia, se dio cuenta de que era simplemente inimaginable. Su voz salió del ataúd del general, llamó a Tao, la niña comenzó a temblar. Un par de segundos después, el comandante atravesó la pared del sarcófago, todos quedaron horrorizados. Muy nerviosa, le preguntó a Ran qué estaba pasando y quién era. El obispo continuó rompiendo las paredes de la tumba y preguntó quién se atrevía a perturbar la paz de la tumba imperial. Hou le preguntó al chico por qué estaba hablando del emperador, porque le dijeron que allí había un general. El personaje principal se agarró la cabeza y trató de recordar al menos algo. Lo único que sacó de su mente fue cómo gritaron antes de la batalla que estaban luchando por el emperador. El gobernante finalmente derribó la tapa superior del ataúd y se liberó. Todos los guerreros de repente comenzaron a gritar que el muerto finalmente había resucitado. Carls, sorprendido, dijo que este siempre le había asustado con sus muertos. De repente, los guardias de bronce se arrodillaron frente al verdadero señor e inclinaron la cabeza. Dijeron que estaban muy contentos por el regreso de su general. El comandante tomó el cetro en sus manos y preguntó dónde estaba su amado Tao. La niña se alegró y le preguntó si todo era verdad y resucitó. El joven gobernante la llamó para que viniera inmediatamente hacia él. Ran lentamente dio un paso hacia él. Luego, incapaz de contenerse, corrió hacia él y le dijo entre lágrimas que siempre había creído, porque él le había hecho una promesa. La joven recordó de inmediato cómo él juró bajo la sakura volver con ella. La afluencia emocional fue extremadamente fuerte y literalmente abrumó a Tao. Pero de repente el personaje principal pronunció un discurso bastante extraño sobre ella y Sakura. La niña atónita se detuvo instantáneamente y se volvió hacia él y le dijo que estas eran las palabras que el general le había dicho. Los ojos del angustiado gobernante brillaron instantáneamente y preguntó quién era este tipo. Jun le ordenó que se alejara de él, ya que este hombre es su lado oscuro y él es el verdadero gobernante. El comandante inmediatamente agarró a Ran de la mano y declaró que era un verdadero general y que este niño simplemente estaba mintiendo descaradamente. Tao, a su vez, se asustó y empezó a exigirle que la dejara ir. El gobernante respondió que se despertó solo por ella y que ella era muy ingrata. El adolescente siguió insistiendo por su cuenta y ordenó que la dejaran en paz. El general volvió lentamente hacia él, su mirada amenazadora y fría, tras lo cual llamó a los soldados a matar a este hombre. Los guardias de bronce se apresuraron instantáneamente a atacar al joven arqueólogo. Hou dijo que era hora de que se fueran, porque incluso si él era su líder en el pasado, ahora todo ha cambiado. Pero el tipo siguió quieto y cuando las lanzas se precipitaron hacia él, les ordenó que se detuvieran. Los guerreros de repente escucharon al joven y se quedaron paralizados, mirándose unos a otros. Continuó su juego y preguntó si realmente no reconocían a su general. Después de todo, pelearon tantas batallas juntos y soportaron esta pesada carga durante tanto tiempo. Y ahora decidieron alejarse de su gobernante, gritó Yun amenazadoramente. Los guerreros mágicos volvieron a mirarse y uno de ellos de repente se arrodilló. Porque puedes adoptar la imagen de cualquiera, pero el alma sigue siendo una. El general notó que ahora parecía estar mirando su reflejo. Tao afirmó que él no era un verdadero gobernante. En ese momento, el gobernante soltó su mano y sacó su cetro mágico. Después de lo cual dijo que se trataba de una situación divertida, ya que no había luchado durante más de 2000 años y ahora el enemigo era su propia copia. El personaje principal tomó la lanza y el guerrero y declaró que era solo un caparazón que se hacía pasar por él. El comandante desenvainó su espada y respondió que tenía mucha curiosidad por observar las habilidades del clon. Luego se lanzó al ataque a la velocidad del rayo. Resultó que era bastante hábil empuñando una lanza. Luchó valientemente contra los golpes del pseudogobernante, que comenzó a presionar cada vez más. Habiendo chocado con Jun, el gobernante notó que el tipo era mucho más débil de lo que parecía. Mientras tanto, Ran intentó descubrir cuál de ellos era realmente su amante. Todos se quedaron de pie y observaron con horror la feroz batalla entre los dos gobernantes. Inesperadamente, pudo escapar del ataque del guerrero y llevó a cabo su ataque. El general estaba desconcertado y dijo que esto era imposible, porque no podía ser más débil que él. Sintiendo su ventaja en la batalla, el personaje principal se apresuró a terminar el trabajo. Jin comenzó a gritarle consejos a Yun y a decirle que debería creer en sí mismo.
El adolescente declaró amenazadoramente que pronto se ocuparía de su ridícula copia. El comandante, a su vez, sonrió y dijo que, aparentemente, en 2000 años había olvidado de lo que era capaz. En ese momento, el joven arqueólogo literalmente atravesó al gobernante con su lanza. Sin embargo, no pudo causar ningún daño porque el general era un fantasma. Hou notó que es tan rápido que deja una imagen residual. El pseudogobernante dijo que si el niño muriera por su propia mano, no se sentiría humillado. Estaba seguro de que estaba poseído por el espíritu maligno de la calavera y le ordenó que no pretendiera ser un comandante. El señor declaró que después de que lo mate, sus almas se fusionarán nuevamente. Un par de segundos después, volvió a correr a su alrededor por detrás y pudo infligirle un doloroso golpe. Después de lo cual se alejó nuevamente, Dune comenzó a comprender que no podía compararse con él en fuerza física. El gobernante continuó provocando al joven y diciéndole que era un oponente extremadamente débil. El personaje principal lo instó a hablar menos y finalmente actuar. Sin embargo, el general tomó una decisión diferente y corrió hacia Hou. Declaró que todos los que entraran a la tumba debían morir. Inmediatamente le arrojó una lanza y dijo que su único oponente era él. El comandante lo esquivó fácilmente y respondió que pronto llegaría su turno. Después de lo cual continuó avanzando hacia Yan y se apresuró a atacar a la chica, el cual, a su vez, también tuvo buena reacción y esquivó el golpe. El gobernante notó que la chica era lo suficientemente buena como para poder resistir su fuerza y se apresuró a atacar nuevamente. Yun lo siguió y nerviosamente dijo que no tenía derecho a ignorarlo. El señor movió su pie a la velocidad del rayo y el adolescente voló hacia un lado, sabiendo muy bien que sus puntos fuertes son inconmensurables, lo que significa que no puede derrotarlo. Ni siquiera tenía fuerzas para proteger a la única persona importante para él. El general notó que como el joven la valora tanto, se deduce que traicionó a Tao y merece la muerte. Yan se quedó estupefacta de que alguien se preocupara por ella y pensó seriamente en ello. Después de lo cual el comandante le apuntó con su espada. Hou se dio cuenta de que era demasiado rápido para ella. Le costaba aceptar que ahora su vida terminaría y todo se iría al traste. En ese momento, Carls intervino inesperadamente y dijo que no podía rendirse tan fácilmente. Agarró la hoja de la regla con la mano y sintió una debilidad instantánea en su cuerpo. Luego, literalmente, sorprendió a Yan y le confesó su amor. La niña no supo cómo reaccionar ante esto. Incluso el general apreció su acción y señaló que le gustaba la mano mágica de su mano. El árabe dijo a través del dolor que si no fuera por este cepillo, habría muerto hace mucho tiempo. Un momento después, el pseudo-gobernante le cortó la mano a sangre fría y el jeque gritó de dolor. Yan inmediatamente corrió hacia Carls y lo instó a aguantar, pero el dolor era insoportable. El señor, a su vez, recogió tranquilamente el cepillo mágico del suelo. El árabe le ordenó que no lo tocara. Después de todo, nuevamente se verá obligado a regresar a su vida anterior, donde no era nadie. El comandante lo miró y le dijo que antes era misericordioso, pero ahora todo ha cambiado. Después de lo cual degolló al jeque. Carls lo agarró por el cuello ensangrentado. El gobernante levantó la cabeza y declaró que había llegado el tan esperado silencio. Hou literalmente comenzó a rogarle que no muriera, porque todo sucedió por su culpa, lo cual fue bastante inesperado saber de ella. El árabe, con las últimas fuerzas que le quedaban, dijo que estaba tan hermosa como la primera vez que la vio. Pronto cerró los ojos y murió. Yan no podía creer lo que estaba pasando. Wadles tampoco entendía cómo el dios de la guerra se convirtió en un señor demonio. El gobernante sonrió y respondió que los tiempos siempre cambian y que le gustaba ese estado, y para recompensarle por su magnánimo título, le matará sin dolor. Pero en ese momento el personaje principal se levantó y le ordenó que dejara al chico en paz. Habiéndose llamado a sí mismo el verdadero dios de la guerra, todos quedaron impresionados por su confesión. El joven dijo que era inferior a él en fuerza, pero ni siquiera esto lo detendría. El general lo instó convincentemente a que entrara en razón, ya que las consecuencias serían irreversibles. De repente brilló con algún tipo de magia, como si algo lo estuviera poseyendo. La luz dorada de su técnica Feng Shui se filtró a través de sus manos. Yun miró amenazadoramente al gobernante. Todos los guerreros de bronce comenzaron a gritar algo y a levantar sus armas por encima de sus cabezas. Con lágrimas en los ojos, Tao dijo que el verdadero general finalmente había aparecido. Un momento después, la magia desapareció y Ran se preguntó si su memoria realmente había regresado. El comandante no le permitió responder y dijo que el joven había ido demasiado lejos y que la muerte lo esperaba. Aceptó su desafío y dijo que haría todo lo posible para proteger a sus seres queridos. Después de lo cual ordenó nerviosamente al guardia mágico que le diera un arma. El guerrero de bronce naturalmente le arrojó una lanza, llamándolo su general. El personaje principal agarró el arma y se volvió hacia su oponente. El gobernante lo instó a descubrir finalmente cuál de ellos es un verdadero guerrero y quién morirá. Usando su habilidad de Feng Shui,
Yun lanzó un ataque devastador. El señor tampoco dudó en utilizar sus habilidades y se preparó para el golpe. Después de un par de segundos se produjo una enorme y fuerte explosión. Todos quedaron impactados por este resultado y no entendieron quién sobrevivió realmente. Después de lo cual el humo se disipó y los dos gobernantes extremadamente débiles se pararon uno frente al otro. De repente, el cuerpo del joven arqueólogo quedó envuelto por una materia azul. El general sonrió. Entonces el presumido comandante dijo que el cuerpo del joven estaba al límite. No podía mantenerse en pie y se arrodilló para recuperar el aliento. A su vez, ya entendía perfectamente cuál de ellos era el verdadero gobernante. Un momento después, el señor demonio también fue atravesado por la materia azul y debilitado. Ran inmediatamente corrió hacia su amado Yun y lo ayudó a levantarse. El chico pidió perdón con voz ahogada por no poder cumplir su promesa. La niña rompió a llorar y le tomó la mano, con la que él la condujo por su sedoso cabello. Después de lo cual de repente cerró los ojos y bajó su mano débil. Todos quedaron horrorizados. Hou y Wadles corrieron instantáneamente hacia el adolescente y comenzaron a rogarle que no muriera. Yan se llevó la mano a la nariz y de repente sintió su aliento. Ella suspiró aliviada y dijo que en realidad tuvo suerte, ya que simplemente perdió el conocimiento. En ese momento, su cuerpo repentinamente brilló con una magia incomprensible. Todos los guardias de bronce, por turno, cayeron de rodillas e inclinaron la cabeza. Luego pronunciaron palabras bastante extrañas sobre cómo sus dos gobernantes finalmente se habían fusionado en uno. Ran se sorprendió por esta información, porque significaba que ambos eran verdaderos gobernantes. Hou intentó calmarla y le dijo que aparentemente era la misma persona. Tao la miró con ojos confundidos y le agradeció, diciendo que había encontrado la respuesta a su pregunta. En ese momento, uno tras otro, los guerreros comenzaron a desmoronarse en pequeñas piedras. Aturdido, Puklia preguntó qué empezó a sucederles de repente. Ran respondió con tristeza que ya no tenía sentido quedarse en este mundo, porque su patrón había desaparecido. Después de lo cual la niña se levantó y se fue en dirección desconocida. Hou le preguntó qué pensaba hacer. La joven tomó en brazos el cuerpo del general del pasado y le dijo que no podía dejarlo aquí. Luego lo llevó de regreso al ataúd y se dio cuenta de que finalmente todo había terminado. Yan, a su vez, se acercó al cuerpo sin vida de Karls y le dijo que lo dejaría aquí porque le gustaban las tumbas antiguas. Tao comenzó a decirle al comandante que deseaba desesperadamente quedarse aquí con él, pero ella aún no ha completado su misión y él necesita esperarla. La niña se pasó la mano por la mejilla y dijo que se volverían a encontrar. Luego tomó el cetro y el cepillo para ponerlos con él en el sarcófago, pero recordó que Hou necesitaba el bastón para curarse y se lo dio. El capitán del departamento de dragones tomó el artefacto de muy mala gana y le agradeció su ayuda. En ese momento, una mano mágica se deslizó de sus manos y literalmente agarró el antebrazo de Puffy.